Abatel, JMT Iluminación Artística y Anticimex patrocinan este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de muchos meses de espera, hoy podemos volver a decir que es miércoles de ceniza y que la Cuaresma por fin ha comenzado en Sevilla y en el resto del mundo cristiano. Por ello, Triana celebra el besamanos en honor al Santísimo Cristo de las Tres Caídas, la Trinidad celebra el Viacrucis del Cristo de las Cinco Llagas y la Macarena acogerá este viernes el Viacrucis del Señor de la Sentencia por las calles de su barrio. Por otra parte, estos actos serán el preámbulo perfecto del Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías, que el próximo lunes presidirá el Cristo de la Buena Muerte de la Iniesta y de forma vertical, como hizo también el Cristo de las Almas o el Cristo de la Conversión de Montserrat. Paralelamente, la Hermandad de los Javieres ya ha inaugurado y ya ha reabierto oficialmente la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y la mayoría de imágenes marianas ya se encuentran revestidas de brea para el tiempo de silencio, reflexión y ayuno. Por último, la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla ha abandonado el Consejo de Bandas por no cumplir las expectativas creadas y parece que esta formación musical no será la única ni la última en tomar la puerta de salida tras el cambio de modelos de subvención que a partir de ahora gestionará exclusivamente el Ayuntamiento de Sevilla. Sin nada más que añadir, quedan 40 días para el Domingo de Ramos y aquí comienza Al Cielo. La luna de invierno cae sobre los días, no alumbra, acompaña. Hay días que existen solo para doler, no porque falte la vida, sino porque vivir exige memoria. La memoria no recuerda, habita, mira desde un lugar sin nombre, donde el pasado no termina y el deseo no aprende a morir. El morado no es color, es profundidad. La penitencia no castiga, desnuda. Y la esperanza no promete nada, pero permanece. Duele el tiempo cuando se vuelve materia. Duele la noche cuando roza el pensamiento. Duele la luz cuando insiste en entrar donde todo era piedra. La Cuaresma es ese instante en que el alma deja de huir, acepta el peso y comprende que el dolor no vino a destruirla. Cuando la primera luna llena de primavera nos ilumine, ese dolor será pasión, silenciosa, no redención, no victoria,
la verdadera forma de amar. 40 días no para huir del dolor, sino para aprender a sostenerlo. Recuerden, somos polvo y en polvo nos convertiremos. Bien, pues como todos ustedes saben, en este tiempo seguimos nuestro particular camino al cielo, que hasta ahora estaba siendo protagonizado por una serie escultórica que este año alcanzaba su tercera temporada. Saben ustedes que hemos centrado estos últimos capítulos en imágenes anónimas y ahora pasamos al análisis de los escultores por tercer año consecutivo. La semana pasada hablamos de Juan de Mesa y Juan Martínez Montañés. Este domingo haremos lo propio, la tercera parte del monográfico, y continuaremos el domingo que viene hablando de la familia Roldán. Pero como nosotros estamos bastante comprometidos con nuestra fiesta mayor, con nuestra Semana Santa y sobre todo con la cultura y todo lo relacionado con ella, no nos bastaba esa serie escultórica. Nos parecía poco para ustedes y para nuestra fiesta mayor, porque entendemos que hay que partir desde la base, y la base es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No es la primera vez que hablamos de esta temática en esta casa, hemos hecho bastantes programas sobre esta línea que sustenta los pilares del cristianismo. Hemos hablado del nacimiento del Señor, de la Navidad, de la vida pública, pero queremos volver a ordenar la pasión de Cristo y vamos a regalarte una nueva serie teológica dividida en 3 programas monográficos que articularán la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hoy aquí inauguramos el primero de estos 3 episodios que van a ser emitidos en Cuaresma, en el tiempo que corresponde, en el tiempo contextualizado para ello. Y en esta primera entrega hablaremos de los prendimientos, en este caso de los misterios que representan el prendimiento de Cristo y de los juicios de Jesús. Esa será la primera entrega que inauguramos esta noche. Recuerden ustedes que si nos vamos al año pasado, a la tercera temporada, hicimos en estas fechas también un programa formativo sobre esta dinámica, pero hablamos de el periodo transcurrido desde que Jesús entra en Jerusalén hasta que realiza y celebra la última cena. Es más, aquí les está apareciendo un código QR para que ustedes puedan escanear y volver a ver esa entrega, ese capítulo 0, que es el perfecto preámbulo y la víspera de la pasión de Cristo. Ahí estuvieron varios de nuestros compañeros que hoy nos vuelven a acompañar y hablamos, pues, como decíamos, de la última cena. Además explicamos y analizamos bastante todo lo que allí sucedió, además de todo lo relativo a la destrucción del templo y a la promesa de los 3 días que hizo Jesucristo, a esa metáfora tan importante que hablaba de su cuerpo como el verdadero templo, y la entrada en Jerusalén, que inauguraba esta serie que este año va a tener mucho más protagonismo. Bien, el segundo episodio será el capítulo de las torturas y la presentación al pueblo. Y el tercero será el camino al Calvario y la crucifixión y por ende resurrección. Esos son los 3 programas monográficos, las 6 horas de teología y divulgación que aquí vamos a hacer para que cuando llegue la Semana Santa entiendas lo que estás viendo. No solo la superficie, no solo la escultura, no solo la imagen, sino también el fondo, que es lo más importante. Saludo en primer lugar a Jesús Romanov, que hoy regresa con su editorial de opinión. Adelante. Muy buenas tardes a todos, buenas noches ya. Que estamos en directo, Jesús. Que estamos en directo, directísimo, como esos directos que hacía Britney Spears. Hoy la verdad es que me apetece hablar de 3 imágenes muy interesantes, como las he visto vestidas. En primer lugar, tengo que llamar la atención sobre lo magnífica que se ha presentado la Virgen de los Desamparados, de la Hermandad de San Esteban. Hace mucho tiempo que estoy llamando la atención sobre el buen hacer que tiene la priostía de esta hermandad, desde hace bastante tiempo además, ¿no? Los grandes altares que montan, el afán de superación que tiene, y han dado un paso más, en este caso, en este revival. Y la Virgen la vemos muy favorecida. ¿Y por qué la vemos tan favorecida? Pues por una sencilla razón. Hay una cosa que, como decía mi profesora Esperanza Sánchez, que me daba latín, me duele la boca de decir
que no a todas las imágenes les va exactamente lo mismo. Y sí que es verdad que cuando vemos a la Virgen de los Desamparados con este tipo de tocado tan Belle Époque, tan años 20, tan suelto, incluso con esas asimetrías, la vemos muy favorecida cuando la vemos con ese pollero tan caidito. Incluso fijaros en el uso de una toca de tul y hojilla bordada en oro, la vemos que está bastante bien. ¿Pero por qué? Porque la imagen vuelve a su ser original. Es que esta escultura se hizo para ser vestida de este modo. Lo mismo tenemos que decir de la Virgen de la Cabeza. Bueno, la Virgen de los Remedios. Perdón, de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Desamparados estaba magníficamente vestida por Pedro Luis Bazán y la Virgen de los Remedios está magníficamente vestida para su besamano por Joaquín Gómez. ¿Qué es lo que tengo que destacar de ella? La Virgen de los Remedios es un ejemplo de lo que a veces los cofrades hacemos mal y que después, gracias a Dios, se puede revertir. Esta Virgen es concebida de un modo por su escultor, por Manuel Gutiérrez Cano, fíjense, con ese giro que tiene y ese incluso con el propio candelero, cómo está mirando al crucificado, ¿no? Se está dirigiendo a él. Bueno, pues a mediados del siglo XX, usando la frase de mi querido amigo Andrés Luque, los que creen que son más artistas que los propios artistas deciden que no, que la Virgen tiene que estar totalmente frontal. Eso alteró la escultura y la altera totalmente hasta que Jesús Corquejo en los años 90 la devuelve a su postura. Claro está, los tocados de los años centrales del siglo XX no le van a esta escultura, sino que es el vestidor el que se tiene que adaptar, el que le tiene que sacar el partido y el que tiene que hacer esta maravilla que le ha hecho, dándole tantísimo movimiento, tanto dinamismo y sobre todo potenciando el romanticismo que tiene esta imagen. Y por último hay otra que tengo que llamar también la atención en cuanto a lo que es la vestimenta de Berea clásica. La Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, esta magnífica obra de José Montes de Oca, ese clasicismo de lo que es una Virgen vestida de hebrea, que al mismo tiempo tiene esa naturalidad. Ya sabes tú que yo ese concepto de los tocados como si estuvieran envasados al vacío lo detesto, sino que veis la soltura, veis cómo hay aire entre un pliegue y otro, veis cómo los tejidos van cayendo a su amor, eso lo vemos también en lo que es el manto. O sea, esto es de las mejores vestimentas de hebrea que yo he visto en muchísimo tiempo. La gargantilla, ese toque de exquisitez y de belleza, que ir vestida de hebrea no significa ir vestida de pordiosera, por favor, que son dos cosas totalmente distintas. El puñal, o sea, que lo que aquí se ha hecho de verdad es un ejemplo y es de manual. Y aprovecho, por último, para mandar un saludo muy grande a mi amigo Isaac Palomino, historiador del arte, que hizo su tesis doctoral sobre Diego de Mora y que él es uno de los historiadores de cabecera del programa hermano de 101, allí en la Semana Santa de Granada, La Levantá, al cual aprovecho para mandarle pues mi más sincero afecto, ¿no? Porque es un amigo al que conozco desde hace muchísimos años, al que quiero un montón y que me alegra mucho ver esa aportación que está haciendo a la Semana Santa granadina. Te quiero mucho, Isaac. Nuestro afecto, cariño y enhorabuena a nuestros compañeros de 101 Granada que estrenaban ese programa Cofrade La Levantá, que también se emite los miércoles y los domingos a partir de las 9:30 de la noche y que están haciendo un grandísimo trabajo. Sin duda alguna, yo creo que va a ser un programa en Granada que también va a marcar un antes y un después, un estilo como este de Al Cielo. Y desde aquí, pues, nuestros ánimos y todas nuestras suertes para nuestros compañeros de Granada y La Levantá, que están haciendo un grandísimo trabajo. Oye, Curro. Dime. Te veo así como peinado como Puma, con esa chaqueta tan mona, con esa camisa, cuéntame, ese look, cuéntame un poquito, que te veo muy guapo y favorecido. Sí, muchas gracias, Jesús, pues el agradecimiento se lo tenemos que dar a nuestros amigos de London. ¿London? Sí, en la calle Méndez Núñez, número 1, que son los que nos visten cada semana. Ya sabes que a partir de ahora tengo vestidor.
Que tienes vestidor. Efectivamente, Qué tengo maravilla. vestidor. Tengo vestidor. No sé si es de tu agrado la Sí, técnica sí. empleada. Y yo lo veo muy bien, unos colores Y muy el ajuar, bonitos. que llevo. Un ajuar precioso. Sí, ¿no? Sí, sí. Y ven ustedes pues en casa como hoy hemos optado por esta camisa clásica, lisa blanca, la habitual para cualquier tipo de celebración o evento importante que deseen tener, y esta chaqueta un poquito más alternativa, con un color un poquito más, un azul más eléctrico, Sí. que la intercalo con el azul marino elegante, y esta pues le da un poquito de alegría y de vida a mi cuerpo serrano. Exactamente, me gusta. Alegría Macarena. Efectivamente. Que sé que te encanta. A mí me encanta, últimamente más todavía. Hombre, por supuesto. Claro que sí, es que al final todos los caminos conducen al arco. ¿Lo habéis visto? Está claro, es que no puedo decir otra cosa más que desearles a que vayan a la calle. Cernuda decía... Adelante. Antes que lo presente. Cernuda decía que para un andaluz siempre encuentra la felicidad debajo de un arco. Ole. Ahí lo tienes. Pues yo la he encontrado, pero por muchos motivos. Hombre, pues claro, Sí, ahí lo lleva. Vale, pues las recomendaciones. La primera, que vayan a la calle Méndez Núñez, número 1, para pues consultar allí el traje a medida que deseen, las camisas, corbatas, zapatos, chaquetas, smoking, que perfectamente van a disponer nuestros amigos de London, que son muy cofrades, fans de este programa y también de ti, Jesús, son tus fans. Es Pues más, mira. sí, yo les he pedido que también te vistan a ti, porque Pues yo mira, creo que después si de... quieren enriquecer el ajuar, aquí estaremos. Que después de tantos años hablando del arte de vestir a la Virgen, editando libros sobre ello, pues yo creo que ha llegado el momento de que tengan arte vistiéndote a ti. Bueno, pues Así que nuestro guante a nuestros amigos de London, y ya saben que allí pueden encontrar todo mi vestuario y todo tipo de prendas propias para la Semana Santa, para la feria, para las bodas, los bautizos, las comuniones. Y la otra recomendación es que en el Arco de la Macarena también se encuentra el amor, ¿verdad? Hombre, por supuesto. ¿A que sí? Evidentemente. Vale, también le damos paso al bueno del sacerdote Antonio Romero Padilla, que introducía este programa con una cita que viene a la perfección para nuestro estado y nuestros sentimientos, ¿verdad, Antonio? Y nada, aquí estamos. La cuaresma, el sábado era el día de los enamorados. Bueno, buenas noches, mucho cariño. Qué alegría poder estar aquí. Y bueno, una alegría acompañarte, una alegría también coincidir de nuevo con tan buenos amigos y con Tertulio, que es un gustazo. Tenemos que hacer algo juntos, ¿eh? Esto hay que hacerlo. Claro. Y para mí es una maravilla, releer, volver a leer y que tú me llames para estos ratitos que son de fe. Eso es. Porque la Semana Santa es una maravilla en la calle, por tradición, por cultura, todo eso es una maravilla. Decía don Juan José Asenjo que eso era como un tapón para la secularización. Pero la Semana Santa es mucho más, es fe y es darte cuenta de lo que ha hecho el Señor. Como decía San Ignacio Loyola, hay que decirle por mí, ¿no? Por mí. Eso que le dicen los padres sevillanos a los niños, que son las catequesis más bonitas del mundo, y cuando ven un paso, ¿no? Y le dicen los padres de nuestra tierra a los niños, mira lo que ha hecho el Señor, mira lo que ha hecho el Señor, mira lo que ha hecho el Señor, mira lo que está llorando el Señor, mira lo que está sufriendo el Señor. Y es una maravilla que estemos aquí, ¿no? Comienza la cuaresma y el sábado es el día de los enamorados. Pues este es un tiempo de enamorado, ¿eh? Bueno. Es un tiempo además tan bonito que son 40 días, pero para que tú veas lo bueno que es el Señor, más un piquito. Es decir, desde el miércoles hasta el domingo no se cuenta, ¿eh? Son 40 días. La cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles santo. Aunque la Semana Santa es una entidad litúrgica, religiosa, esto lo hemos hablado ya en otros programas, desde tiempo además del Papa de Pío XII. Pío XII se configura la Semana Santa tal y como la conocemos en la actualidad, intentando, con un sentido además también arqueológico, recuperar las vivencias de los primeros cristianos. Pero los primeros días, el Domingo de Ramos, se llama Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Pero lunes, martes y miércoles santo es todavía tiempo de cuaresma. Esos días, si celebramos misa en nuestras hermandades, como es costumbre, antes de la salida o por la mañana en otro momento, siempre son los ornamentos morados, ¿eh? Incluso algún año cae también la Encarnación del Señor o cae San José, entonces que hay días que incluso hay que posponerlas, ¿no? La cuaresma tiene ese simbolismo tan grande de 40, como 40 días estuvo Jesús en el desierto,
que es un pasaje del Evangelio digno de un programazo, ¿eh? Es una maravilla. O también el simbolismo, ¿no?, de los 40 años que estuvo el pueblo peregrino preparándose para llegar a la tierra prometida, ¿no? El pueblo se pensaba que iban a salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y inmediatamente encontrarse el premio. Y el Señor estuvo de mili de preparación, ¿no? Porque el regalo no era la tierra prometida, el regalo era recuperar la alianza, ¿no? Y es lo que hace Cristo en la cruz. Y son 40 días pues para volver al Señor, 40 días para una confesión, para una obra de caridad, para un poquito más de oración. Son 40 días para acercarnos a nuestros titulares, las cofradías, para limpiar plata. Yo también lo hacía cuando era seminarista en mi hermandad del Valle, ¿eh? Y son 40 días para profundizar un poquito, para pararnos, 40 días para estar con los amigos, ratitos cofrades, tomarnos una cervecita, compartir, pero también son ratitos para que nos pongamos un poquito a tonos con el Señor, ¿no? Y no deberíamos nunca, 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 yo se lo pido en el alma, decir feliz Cuaresma, por lo que más queráis, no lo digáis, no lo digáis. Tengo un amigo, cuando se dicen estas cosas, dice, cada vez que se dice algo así raro, dice se muere un gatito. Eso no, pues no queremos que los gatitos se mueran. Los pobres. No digáis feliz Cuaresma. Es como si hoy le dijéramos a Jesús, Jesús, feliz Gesemaní, feliz prendimiento, feliz noche en la cárcel del sumo sacerdote, ¿no? Feliz calle de la amargura, ¿no? No deberíamos de usar una palabra más santa y más cristiana, nunca hemos dicho, santa Cuaresma, fructífera Cuaresma, provechosa Cuaresma. Lo que se felicita es la Pascua. Claro. Que es a lo que la Cuaresma no podemos olvidarnos, que es una preparación para la Pascua. La Cuaresma no es el fin. Claro. Igual que el Adviento tampoco es el fin es la Navidad. Claro. La Cuaresma es el tiempo más hermoso, y en Sevilla las vísperas, y en nuestra tierra andaluza se vive de una manera muy especial, pero la Cuaresma es la preparación. Entonces no podemos decirle feliz a un tiempo donde nosotros vamos a reconocer nuestros pecados, donde vamos a cantar misereres, donde vamos a decir como Rey David, misericordia Señor, hemos pecado, que lo hemos hecho mal, y tengo que arrepentirme, y tengo que confesarme, y por eso hacemos esta acción de penitencia, por eso hago mi sacrificio, por eso me sacrifico, por eso me pongo, otra cosa además, más que la palabra antigua, no es túnica, sino es el hábito nazareno, sí, me revisto, incluso además se usa hasta ornamento, palabras que se usan sacerdotalmente para los ornamentos. Entonces, digamos, Santa Cuaresma, no feliz Cuaresma, es que es un tiempo de preparación. Necesitamos, y yo me incluyo, necesitamos mucha formación, y los medios también tenemos esa responsabilidad. De ahí pues la iniciativa de hacer estos programas sobre la Pasión de Cristo y contar con un historiador del arte, con un sacerdote, que es muy importante la presencia de la Iglesia en este programa. Hemos sido el primer programa que empezó a contar con sacerdotes en esta casa de forma frecuente y habitual. Para mí es una suerte verte en otros tantos programas después de que aquí te invitáramos por primera vez y aceptarás la invitación, y por eso es tan necesaria la presencia de la Iglesia también en estos programas. Por eso yo creo que este colectivo cristiano del que formamos parte no puede rehuir de estos espacios, porque son los grandes altavoces para llegar a la gente, ¿no? Bien, saludo. Decía que teníamos a un sacerdote, a un historiador y también a un compañero de profesión, periodista y escritor experto en la vida de Jesús de Nazaret, como es el caso de Antonio Puentemayor. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Curro. Repites un año más hablando de lo que nos gusta, de la Pasión de Cristo. También junto con Antonio y Jesús participaste de esa primera parte del preludio de la Pasión de Cristo. Saben ustedes que de nuevo aquí tienen un código QR para prepararse para el programa del que vamos a hablar hoy, y un placer que estés aquí de nuevo. Un placer repetir y que continuemos con nuevos episodios, ¿no?, de esta Pasión de Cristo tan apasionante, la pasión histórica, arqueológica, hablar de curiosidades, ¿no? Cómo pudieron ser aquellos últimos días de Jesús. Ya lo iniciamos el año pasado, y yo creo que es muy interesante, y hacéis una gran aportación, ¿no?, montando este tipo de programas. Sí, y ahora quiero presentar, y me alegra mucho hacerlo, a una mujer en toda regla, que viene al cielo de 101, que va a estar presente en estos 3 programas, profesora de Derecho Romano en la Universidad Pablo de Olavide, una gran cofrade, una gran persona, que junto con Antonio Puentemayor hacen charlas en hermandades a nivel formativo sobre los programas que vamos a llevar a cabo, también escritora, y para mí es un honor presentar a Aurora López. ¿Qué tal? Bienvenida al cielo de 101. Buenas noches, Curro, bien hallada, muy contenta de estar en un día tan simbólico como es el miércoles de ceniza, acompañada de amigos, de personas a las que admiro, que a lo mejor llegamos a ser amigos también, Jesús, claro, aparte de la admiración que te tengo. Que sí.
Y para hablar de la pasión, desde una perspectiva creo que es muy interesante, porque efectivamente el Padre nos va a aportar esa visión teológica y Jesús la visión artística, y nosotros creemos una visión didáctica. Y es el empeño que tenemos en este proyecto, que además le hemos llamado Pasión, Muerte y Resurrección según Sevilla, porque estamos en un programa cofrade, estamos en una ciudad cofrade, y entonces creemos que una forma de acercar esa pasión, muerte y resurrección, y muy en especial a la gente joven, fíjate, es con el reflejo de esa pasión en nuestros misterios. Y claro, lo que hemos ido descubriendo, Antonio y yo, en estas charlas, es como si tuviéramos los fotogramas de un relato, porque cada misterio tiene su sitio. Vamos a hablar de prendimientos. Ay, es que hay muchos prendimientos, es que se han puesto de moda los prendimientos. Cuidado, cada prendimiento es un fotograma de la pasión. Qué bueno. Hay que ordenarlos, hay que ver qué momento del prendimiento estamos tratando, qué secundarios hay. Lo mismo, es que hay muchos crucificados. Bueno, crucificados vivos, muertos, crucificados en interacción con las personas que están al pie de la cruz. Los nazarenos, ¿qué vamos a decir? Nazarenos con Cirineo, sin él, caídos. Sí. Y entonces incluso errores también, que a lo mejor... Bueno, claro, hay muchas. Cometer. Bueno, a ver, Sevilla se toma muchas licencias, pero hace bien. Sí. Muchas licencias y muchos recursos, también el Padre lo sabe, a los evangelios apócrifos. Y el cambio de orden, pues bueno, hemos crecido con el cambio de orden, quitando creo que la entrada en Jerusalén y la cena que están en su momento. El resto pues ya responde a otros criterios, pero yo creo que vamos a ilustrar, ¿no?, a la gente, sobre todo, insisto, a la gente joven, para que sepa cuando está viendo cofradías, cuando está de nazareno, cuando está para de que sepa lo que ve. ¿Qué ve? Que va acompañando o que tiene arriba. Efectivamente. Y eso es un poco el empeño que tenemos. Es, que bueno, pues me da muchísima alegría de vuestra función, de vuestra iniciativa, que también la vamos a hacer propia en este programa. Mi duda es, toda aquella hermandad que esté interesado o esté interesada en contar con vuestro servicio, en hacer partícipe a sus hermanos de este tipo de charlas divulgativas, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? ¿De qué forma? Pues a ¿Cómo través pueden de las redes contactar? sociales, Curro. Nosotros tenemos unos nombres visibles en las redes: Antonio Puente Mayor, Aurora López Hueto o Aurora y Antonio. Y ¿En Twitter? En Twitter, estamos en Instagram, y yo creo que estamos en casi en todas Facebook. partes, en Facebook. Eso es, Sí. eso. En Instagram estáis, ¿no? Sí. ¿Recordáis vuestros arrobas en Instagram? Sí, el tuyo es Aurora. No, es López Hueto, Es el López. apellido. López Hueto. Vale, lo vamos a poner también aquí, ¿eh? Va a ir apareciendo aquí, y el tuyo Y el en mío Instagram. es Puente Mayor. @Puente Mayor. Puente Mayor. Eso es, y en Twitter era Antonio Puente. Puente Mayor también. Puente en Mayor Twitter, también, y @Puente en Facebook, Mayor. Antonio Puente Mayor. Perfecto, fantástico. Venga, pues... Yo, Curro, si me lo permites, ¿Sí? quería mandar un saludo muy especial, Vale. porque como después vamos a entrar y el tema de la pasión es un tema que te deja tocado, quería mandar un saludo muy cariñoso, porque tenemos muchos seguidores tuyos, del programa, de nuestro querido Jesús, y además de ese tipo de programas que hemos hecho, que además llevan detrás muchas horas de estudio, de oración, de preparación. Esto es una maravilla para nosotros, ¿no?, acercarnos al Señor. Y quiero mandar un saludo muy cariñoso. He estado unos días predicando en Lucena, en Córdoba, un pueblo que tiene una santería que es una maravilla, de las joyas patrimoniales de Andalucía, de España y de la Europa cristiana. Y he estado también predicando en Huelva, la Hermandad de la Misericordia y la Hermandad de Jesús, nuestro Padre en Lucena, que junto con la Virgen de Araceli son las grandes devociones de Lucena. Quizás Jesús Nazareno es quizá la imagen más antigua de la Semana Santa andaluza, que procesione, sí, de las más antiguas, y es una maravilla. Y entonces, bueno, un saludo muy cariñoso para ellos, que nos ven, que nos siguen, y una maravilla todos esos ratitos que hemos pasado, ellos que nos ven, pues a mí me encanta que hoy mandarles un saludo cariñoso, pues y que hoy al cielo de Sevilla se meten tantos rincones de Huelva, de Córdoba, y del de mundo, Lucena y del mundo. Todo Del cariñoso. mundo. Por cierto, Aurora tiene un libro ahí del que me va a hablar al final del programa, porque es que tenemos que empezar ya a hablar del prendimiento de Cristo, pero antes nos vamos a ubicar en el momento en el que Jesucristo sube con los 12 apóstoles, con los 12 apóstoles a rezar, y vamos a hablar un poquito de la oración en el huerto de Montesión y de todo lo que allí sucede, pero eso será después de escuchar el consejo que nos regalan nuestros amigos, nuestra compañía de telefonía y de internet favorita, como es la de Abatel. No todo el mundo puede decir, yo tengo una tienda Batel cerca. Gente que te saluda por tu nombre, que te explica las cosas sin líos y que encima te da regalos, solo por pasarte por allí y contratar tu tarifa. Lo llaman atención al cliente, pero en tu tienda Batel es otra cosa. Es que te atienden como si fueras de casa.
¿Tienes una tienda Batel cerca? Pues ya sabes lo que toca. A Batel, nos tienes al lado. No todo el mundo... Bien, pues comenzamos ya este primero de los 3 programas monográficos sobre la Pasión de Cristo y en el último espacio que hicimos el año pasado comenzamos a hablar de la oración en el huerto, el momento, el instante previo al inicio de la Pasión de Cristo. Aunque algunos los dan ese instante, ese pasaje como ya parte de la Pasión, otros indican que empieza a partir del prendimiento. De la misma forma creo que es importante hablar durante unos minutos de ese contexto para entender el prendimiento y todo lo que sucederá a partir de ese instante. Nos quedamos, Antonio, hace un año hablando de la última cena que tuvo lugar a eso de las 7 de la tarde, ¿verdad? Y cuando concluyó, a eso de las 10, 11 de la noche aproximadamente, Jesucristo se marcha con los 12 apóstoles al monte a rezar, ¿no? Y a partir de ahí pues sucede todo lo que vamos a contar y que representa también el misterio que están viendo en pantalla, el de la Hermandad de Montesión, cuando Jesucristo ora en el huerto mientras el resto de apóstoles estaban dormidos. Vamos a hablar un poquito de ello. Sí. En primer lugar, Cristo con quien marcha es con Pedro, Santiago y Juan. Los llama a los 3 especialmente. Claro, yo ahí tengo dudas. Los llama a los ¿Van 3. 3 o van los 12? No, van 3. Además, el Evangelio es bastante claro en eso. Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan exactamente igual que los había llamado también para que subieran con ellos en la transfiguración. Bien. O sea, van estos 3. Y Jesús se retira. A los que llama amigos. Ah, exactamente. Además siempre son apóstoles, pero les da el título también de amigos, ¿no? Exacto. Con respecto a lo que decías antes, voy a un poquito rebobinar. Incluso hasta la cena. ¿Os acordáis que teníamos el propio Benito XVI dice que siguiendo la cronología del Evangelio de San Juan, la joánica, dice que probablemente hubiera 2 cenas, una el miércoles y otra el jueves, ¿no? Una cena pascual. Y la cena que San Juan dice no parece tan pascual judía, es más, el cordero ahí ya es directamente Cristo, no hay cordero encima de la mesa, ¿no? Entonces, la cena es también una cena pasional, sí. Es una cena con carácter de agonía. De hecho, llama mucho la atención que Judas no se conmueve ante Jesús, que le está intentando tocar el corazón. Y Judas no se conmueve, ¿no? Eso también lo hará también al Señor poner triste. Entonces sale con sus amigos para un lugar que iban muchos, Getsemaní, y sale con esos 3 a los que llama amigos. Es verdad que después el Evangelio nos habla de un tumulto y es probable que en un momento después algunos de los apóstoles en la bulla posterior fueran, es probable que fueran porque algunos se quedó hasta desnudos, ¿no? Entonces es probable que fueran e incluso Judas va también, pero en el primer momento eso es Cristo con sus amigos. Sí, hay que decir que efectivamente el Huerto de los Olivos es un reducto dentro de lo que sería el monte. El monte sería una ladera que se encuentra de montaña frente a la ciudad santa, la ciudad vieja de Jerusalén, en lo que sería el monte del templo, y que esa finca, ese pequeño reducto, pues estaría probablemente cercado, bien por piedra, bien por árboles. Probablemente pertenecía a la familia que cedió el edificio para celebrar la última cena, el cenáculo, ¿no? En la tradición, los Hechos de los Apóstoles nos hablan de Juan Marcos, que pudo ser el evangelista Marcos, y que su madre, María, era la que acogía a los apóstoles y a Jesús cuando iban a Jerusalén. ¿Qué quiere esto decir? Que probablemente ese recinto también pudiera estar incluso custodiado por alguien de la familia, ¿no? Este personaje desnudo que ha mencionado muy bien el padre Antonio, probablemente pudiera ser el propio Juan Marcos. Ahora, como podemos, si te parece, explicar esto, ¿no? Hay varias teorías, nos dicen que pudiera ser él o pudiera ser incluso una representación o prefiguración de la resurrección, porque hay que decir que ese episodio del joven, que explicamos a los telespectadores, que es el que en el tumulto que ha mencionado el padre, le quitan la sábana con la que está tapado, tiene una sábana de lino allí en el Huerto de los Olivos, en la noche previa a la Pascua. Hay que decir que solo lo menciona Marcos, solo el evangelista Marcos. Y la palabra que utiliza, sindón, que nos suena también a síndone, al sábana, es porque este personaje probablemente tiene que ver con el personaje que aparece luego en la resurrección. Un joven, la misma palabra que utiliza Marcos para describir a este joven de Getsemaní, es la del joven que aparece
delante del sepulcro, y la palabra sindón, sábana, es la misma que aparece cuando María Magdalena, cuando las Marías acuden al sepulcro el domingo y lo encuentran vacío. El pasaje representado en Pinomontano. Sí, tenemos... ¿Vale? Por eso digo que después llegaremos a eso, ¿vale? Sí. Semaní además significa almazara. Exacto. Eso. Allí hay un molino y se hace aceite. Vale. Y todo esto tiene, después lo comentaremos teológicamente, ¿no? Sí. Y estamos frente a la puerta dorada del templo. Vale. Respecto a la oración en el huerto. Yo Aurora. respecto a la oración en el huerto, y más viendo ahora mismo las imágenes que tenemos de Montesión, creo que nos encontramos con un Cristo muy humano. Muy humano y muy místico a la vez. Esa es la grandeza de este pasaje y creo que es la grandeza también del misterio de Montesión. Jesús está sufriendo como hombre, tiene miedo. Ese miedo le lleva a sudar sangre, que eso Antonio lo ha estudiado muy bien en su libro sobre Jesús de Nazaret. Es un fenómeno que los médicos en situaciones de estrés extremo se puede llegar a producir. Tiene dudas, le pide al Padre si es necesario que se cumpla lo que él sabe que se va a cumplir, si no puede apartar de él ese cáliz. Y enseguida, en ese momento de oración, va a tener la confortación de un ángel. El ángel que puede ser Egudiel, otras veces le llaman el ángel Gabriel, hay varios nombres sobre ese ángel. Y esa figura confortadora que, bueno... el texto evangélico no dice nombre. No dice nombre, claro, el nombre es producto de la tradición. Solo dice San Lucas. Y Montesión lo representa como un ángel pasionista, con la cruz, con el cáliz. Exacto. Y con una gran belleza, y es un ángel confortador, un ángel que es una figura que vamos a ir viendo repetida a lo largo de la vida de Jesús. En los principales momentos de su vida vamos a ver muchas veces... Sor María de Ágreda decía que era el arcángel San Miguel. Claro. La beata Ana Catarina en Meris hablaba de San Gabriel, que fue el que dio la buena noticia, Claro. y ahora le tocaba confortar. En Sevilla se le llama Egudiel, pero realmente no, el texto de San Lucas, que es el único que lo nombra, no habla de nombre. Pero habla muy bonito, ¿no? El ángel confortador, ¿no? Hay una cosa bastante interesante, que esto el Papa Benedicto XVI la desarrolla bastante bien, que son dos prefiguraciones que tiene Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Todas las cosas que hace Cristo tienen una prefiguración en el Antiguo Testamento. Y habla de precisamente dos grandes personajes que también se retiran a orar fuera. El primero es Moisés. Moisés, en un momento dado del éxodo, de ese camino, se siente también agotado, se siente cansado, siente que no puede más, y se retira, ¿no? Y entonces le dice a Dios: yo solo no puedo cargar con este pueblo, pues supera mi fuerza. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia entre tus ojos. Y es bastante interesante cómo el profeta Elías va a hacer algo por el estilo. Esto se narra en el primer libro de los Reyes, ¿no? Y además, también el profeta se retira, va a andar por el desierto, y debajo de una retama ora y les pone a Dios su propia desesperación y le dice: ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces, hay una cosa bastante interesante que el Santo Padre desarrolla, y es cómo el hombre encuentra su plenitud total en lo que es la sumisión a Dios. Bien. ¿Esto qué quiere decir? La parte humana, la naturaleza humana de Jesús, evidentemente siente miedo, pero la naturaleza divina de Jesús, a que le empuja a continuar con la voluntad de Dios. Esto sería todo lo contrario a la negativa de Adán y Eva, es decir, ellos deciden ir por la vía del pecado. Jesús decide en Getsemaní, precisamente también en un huerto, en un lugar natural, ¿no? Sería esa contraposición a esa otra cara de la moneda del Edén, y Jesús decide que sí, que él tiene que seguir la misión que se le ha mandado. Vale. Getsemaní, fijaos, es un rinconcito de oración. Cuando la vamos actualmente incluso en la preciosa basílica, sí que lo es, construida por las naciones cristianas, a iniciativa de los padres franciscanos a comienzos del siglo XX, de hecho en una de las bóvedas está el escudo de la España de entonces, ¿no? Del rey Alfonso XIII, ¿no? De todas las 12 naciones cristianas que ayudaron a ese edificio de Garnussi tan maravilloso, ¿no? Tan bonito, ¿no? Está el huerto y al lado está la cueva del prendimiento. Eso es, claro, justamente al lado de donde está la basílica, donde la Virgen, nuestros hermanos lo tienen ahora nuestros hermanos ortodoxos, la Virgen pues la llevaron los apóstoles y subió al cielo el día de su asunción gloriosa en cuerpo y alma. Entonces era un sitio, era un rinconcito de oración.
en los evangelios dicen que era un sitio al que le gustaba ir a Jesús. Jesús se sabe muy bien cuál es ese camino. Según las tradiciones de la época, y los estudiosos esto lo han dicho mucho, había 3 caminos para llegar, ¿no? Desde Jerusalén hasta Gesemaní. Uno por la parte norte, la parte septentrional, otra por la parte sur, meridional, y otra por la parte central. Seguramente Jesús iba por el de más tranquilidad y más recoveco, que además era la colina de Ofel, donde estaba la ciudad de David, cruza el torrente Cedrón y se pasaba por la tumba de Absalón. Es muy curioso esto. La tumba de Absalón, la que vemos actualmente, parece de época herodiana, con lo cual Jesús la conoce. Tiene 2000 años, impresiona, ¿no? Cuando hay algo que es de época herodiana. Herodes era filisteo, entonces quiere ganarse mucho el favor del pueblo, que no lo tiene, y quiere convencer a Roma, que tampoco se termina de fiar de él, quiere también decirle, oye, yo gobierno a esta gente y están contentos, ¿no? Absalón es el hijo reverde de David. ¿Por quién llora Jesús? La agonía no es por su sangre derramada, no solo, sino también por las nuestras, ¿no? Jesús ha quitado en ese sitio, ¿no? Jesús no solo tiene un dolor humano en esa época, en ese momento, tiene también un dolor divino, porque Él tiene, además el dolor humano, me ha encantado que Jesús lo nombre, más puro y más perfecto. Adán y Eva, cuando pecan, pierden los dones preternaturales. Y a partir de ahí los perdemos nosotros. Entonces ellos, ese sentido del dolor hasta el humano, nosotros no somos capaces ni de toda la humanidad que somos capaces. Jesús llora como no ha llorado nunca ningún hombre, como se lloraba al principio. Y Jesús además llora como Dios mirando el pecado de los hombres. Se ha hecho pecado, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. Y Él además carga. Él tiene miedo, aunque este es un pasaje muy curioso. A los padres de la Iglesia no les gustaba decir que tenían miedo. Pero lo más bonito de este pasaje es que está unido, Dios y hombre. No se pueden separar. Y es la maravilla. Es Dios llorando y el hombre llorando. Y cómo Dios se ha rebajado, cómo se ha humillado. Es increíble. Vale, varias dudas. Entonces están los apóstoles escogidos, el círculo íntimo. Pedro, Juan y Santiago. Santiago, efectivamente. Que son los 3 que vemos en Montesión, ¿no? Sí. Vale, el resto de los apóstoles siguen el cenáculo. ¿Y las mujeres dónde están? Bueno, ¿vale? También es probablemente en la casa, hemos dicho, de María, la madre de Juan Marcos, y eso, como ha comentado el padre, pues seguramente después se aproximaron también al Monte de los Olivos los hombres, no las mujeres. Claro, pero después de estos 4. Estamos hablando de que siempre estos 3 personajes que hemos mencionado, Pedro, Juan, Santiago, efectivamente, igual que fueron al Monte Tabor para la Transfiguración, también le acompañaron en la resurrección de la hija de Jairo, que fue prácticamente en secreto, y digamos que eran 3 personas que representan un poco los carismas que buscaba Jesús, ¿no? La fortaleza de Pedro, también el arrojo, la valentía que tiene Santiago el mayor, y esa profundidad, esa espiritualidad que aporta Juan, ¿no? Que es el más joven. Por tanto, también es un número simbólico el número 3, el hecho de que estén con él. No obstante, Jesús, yo creo que, como bien nos dice la monja soriana que ha mencionado el padre Antonio, Sor María de Jesús de Ágreda, pudiera estar en un momento, digamos, de interior, un momento de reflexión, y no solamente lo hiciera al raso, sino que entrara en una cueva. Allí en Tierra Santa, cuando uno visita el Monte de los Olivos, existe una cueva que la monja mística nos describe de 2 metros de profundidad. Los que hemos estado allí sabemos que es cierto, incluso hemos celebrado misa, ¿verdad? Sí, y la verdad es que es un lugar muy especial porque ahí ves que hay más intimidad, ¿eh? Estamos hablando de una finca, probablemente esa noche había mucha gente acampada en el Monte de los Olivos de cara a la Pascua, se habla de 1 millón de personas en toda Jerusalén. Y ahí esa intimidad es la que le permite a Jesús pues tener ese momento de oración, ese momento de sufrimiento también, no solamente lo que se le avecina, sino los pecados del mundo, como bien ha conectado el padre Antonio con el Antiguo Testamento, ¿no? Con Absalón, este gran personaje, hijo del rey David, que va a sentir la traición, en este caso el rey siente la traición de su hijo, igual que Jesús va a ser traicionado por probablemente uno de sus mejores amigos, ¿no? Que es Judas Iscariote. Hay una relación directa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y aquí, sin lugar a dudas, en Gesemaní es donde se da. ¿Llevaba el talí Jesucristo cuando estaba orando? Lo llevaba, efectivamente. Lo que pasa, Curro, que no era el talí que estamos acostumbrados a ver hoy día. La palabra talí... ¿El talí actual no? No, el talí significa manto o capa, es la traducción del talí, ¿no? Tenía un significado, evidentemente, dentro de los rabinos, en las personas que se dedicaban al mundo religioso judío, era algo que les acompañaba, llevaban sobre los hombros. Además, tenían una serie de flecos. Esos flecos recordaban siempre a los mandamientos, ¿no? El hecho de estar cerca de la divinidad, cerca de Dios. Hay un episodio muy bonito que es el de la hemorroísa, que es una mujer que perdía mucha sangre, ¿verdad? Tenía unas menstruaciones muy complicadas y nos dice el Evangelio que ella toca el manto de Jesús
De hecho, en Magdala, en la ciudad de María Magdalena, hay una obra de arte preciosa dedicada a este capítulo. Sí, ¿no? señor. Y ese talit, como digo, en aquella época era largo. El talit que vemos hoy Tenía día... otro nombre, talliquín, tenía otro Claro, nombre. efectivamente. Hoy es una evolución, ¿verdad? Y existe el que se pone sobre los hombros y el que hemos visto recientemente... El actual que vemos es de los judíos de la diáspora. Vale, eso es. Vale, estamos viendo ya el beso de Judas. Aurora, iniciamos ya este pasaje. Pues yo antes quería deciros, para cerrar con Montesión, la actitud de los apóstoles. Los apóstoles están dormidos, adormilados debajo del olivo y Jesús los tiene que regañar hasta 3 veces. Sí. 3 veces, otra vez simbólico. De nuevo 3 veces el número simbólico. ¿Por qué están dormidos? Vamos a ver, vienen de una cena entre amigos, una cena copiosa, es de noche, es un clima bueno que puede invitar a sestear. Jesús está rezando, Jesús está sabiendo el momento trascendente que está viviendo. Ellos son hombres humildes, pescadores, y están teniendo una reacción muy humana. Por eso Jesús tiene como que regañarlos para que despierten. Y ya a partir de ahora, en los prendimientos, vamos a ver a veces a los apóstoles con rostros un tanto soñolientos o pegando casi un brinco, algunos todavía como Juan, a veces como más tímido detrás del olivo, porque aquí se va a formar ahora un señor tumulto. Claro, pero ya no son 3, ya son más. Ya empieza a venir mucha gente. ¿Y cuándo llega el resto de apóstoles? Vamos a pensar que Getsemaní, como habéis dicho, es una finca. Y el Monte de los Olivos es una extensión enorme, es un descampado donde duermen miles de personas que a lo mejor no tienen medios para tener una posada o un apartamento o algo en Jerusalén. En Getsemaní, en ese huerto privado, entran de pronto los guardias del templo, armados con esos bastones que vemos en la Milagrosa, Sí. y acompañados de otras personas que llevan sogas, cuerdas, las famosas antorchas que vemos, por ejemplo, en el Misterio de los Panaderos, que la antorcha de los panaderos, yo digo, que es casi un personaje más de la pasión, y que por eso nos atrapa tanto ese momento del prendimiento, esa luz, en un sitio oscuro. Judas, efectivamente, acompaña a estas personas a las que llaman, bueno, el Evangelio de Juan, las fuerzas del mal. Y precisamente ese Evangelio es el único que dice que con toda esa marabunta entraron los romanos, que eso es algo que ahora comentaremos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues van a prender a Jesús y Jesús tiene que ser identificado, y este es el momento de la identificación en ese sitio oscuro, con esa gente que viene para identificar, una cueva, para identificar a Jesús, con un beso. La pregunta ¿es habitual que se saluden los judíos con un beso? No será lo más normal del mundo, pero tampoco es un gesto extraño. Igual que los propios romanos a veces se saludaban entre ellos de esta manera. Ese beso es la identificación de a quién se va a detener, y ahí, como dices tú, viene todo ese tumulto, puede que se acerquen el resto de apóstoles, si hay mujeres por allí. Dudo mucho que las mujeres salieran de la casa. La figura de la mujer en estos tiempos, su sitio es el hogar, su sitio es estar protegida. Esto es un momento violento y un momento duro para Jesús y para los que lo siguen, que como digo, acaban muchos de despertarse de un brinco prácticamente. Vale. Ese beso que tú comentas, Aurora, por cierto, tiene un término griego que es catafileo, que significa beso amoroso, beso tierno, beso que quizás no es el beso frío en la mejilla que podemos prefigurar viendo los pasos, ¿no? Sino puede que fuera incluso más de un beso, algo realmente tierno que hiciera precisamente que la acción de Judas fuera aún más hipócrita, ¿no? De ahí la frase de Jesús: me traicionas con un beso, ¿no? Pero le dice amigo, es muy bonita, ¿no? Sí, verdad. Y incluso San Mateo precisa, ¿no? Cuando habla con el Padre, un momento antes ha dicho Padre mío, ¿no? Lo cariñoso que es el Señor en un momento de pasión tan dura, ¿no? En los ruidos, lo prenden, la soldadesca judía, la del templo, la romana, la de los sumos sacerdotes, la catarsis de los discípulos, y Jesús sigue pidiendo cariño y dando cariño. Incluso en la oración habla de Abba, ¿no? Al Padre. Papaíto. Abba es papaíto, papi, como dice el niño, papaíto. Es Padre mío, que sí es posible que pase de mí este cáliz, ¿no? Exacto. Y a Judas le dice amigo, ¿no? Sí. Y a los apóstoles le dice rezad conmigo, ¿no? En un momento tan duro, Jesús sigue reclamando cariño y dando cariño. Es increíble el corazón. Vale. Además, muy interesante, otra de las cosas que vamos a ver, cómo son las actitudes de los apóstoles, ¿no? Porque Pedro normalmente ahí en el prendimiento él saca la espada y si le corta la oreja a Malco. Que es Bellavista. Exactamente, le corta la oreja. Eso está magistralmente realizado por Salcillo
en el prendimiento de Murcia, ¿no? Que yo siempre digo que es el mejor prendimiento que hay en toda España, el de Salcillo. Entonces, ahí se ve cómo Pedro, que además normalmente es el que interpela al Señor, él interpela mucho al Señor, cuando el Señor, por ejemplo, dice que lo van a prender, que va a sufrir con los sumos sacerdotes, que va a morir en la cruz. Pedro es el primero que le dice, pero eso cómo va a ser. O sea, nos está hablando de una persona bastante impetuosa. ¿Cuál es la actitud de Jesús? La que ha dicho Antonio, la del amor, la de decirle a Pedro, cogerlo, apartarlo de ahí, coger la oreja de Marcos, y quizás sea el último o uno de los últimos milagros de curación que hace Jesús en vida, ¿no? Cómo le vuelve a poner la oreja. Y un detallito que a mí me encanta, con este termino, a mí me encanta Fray Luis de León. Cuando explica esto, nos decía, a los padres de la Iglesia les costaba mucho hablar de que el Señor había tenido temor. Hoy en día, con el desarrollo dogmático y teológico y la profundización, entendemos que el temor no le quita a Cristo nada de su divinidad, sino le da más mérito todavía, ¿no? Totalmente. Pero Fray Luis de León, que era tan exquisito, decía, ¿por qué llora? ¿Por miedo? Dice, el miedo mete la sangre para adentro. Y dice, ¿por qué llora? Dice, pues probablemente llora porque lo que le echa la sangre para afuera es la valentía, claro, es el arrojo. Sí, claro. Sí, es increíble, ¿no? Es decir, en una situación tan límite, lo que tú quieras, pero aquí me tienes. Venga, si volvemos todavía al beso de Judas, antes de analizar las secuencias de los panaderos, de Pino Montano y de Bellavista, vamos a hablar un poquito de esta figura, Aurora. Judas, que era el tesorero del grupo, que además iconográficamente está representado con esa bolsa de monedas, no por las 30, sino porque es el símbolo que lo identifica como tesorero, y también vamos a hablar un poco del objetivo que él tenía al chivarse, ¿no? Y al señalar al Redentor. Es que claro, Judas, tenemos que ponernos en la mentalidad de alguien que está esperando un Mesías político que venga a salvar al pueblo judío de la dominación romana. Entonces, esa esperanza del Mesías puede ser que Judas se sienta defraudado porque él espera un rey, un guerrero, alguien que plante cara al poder romano. Hay una facción dentro de los judíos, hay muchas facciones, enfrentadas entre sí muchas veces, que esto es algo que a los romanos les resultaba muy incomprensible, porque para ellos eran los judíos, pero veían que dentro de los judíos unos con otros enfrentados y con formas diferentes de afrontar ese poder romano. Si Judas era de los que llamamos los celotes, era un grupo patriótico, exaltado, a veces cometiendo actos terroristas, vale, y se pudo sentir muy defraudado. Por lo tanto, la traición no responde a un soborno económico o a interés, la traición puede responder a un desencantamiento. En cuanto al tema del dinero, Antonio lo ha comentado algunas veces, es que Judas ya tenía mala fama. Sí. Ya decían que podía ser alguien un tanto mangante, que estaba ya malversando y era el encargado de llevar la bolsa, y Jesús, al final no lo olvidemos, había una intendencia para que Jesús desarrollara su vida pública. Jesús se desplazaba, viajaba, había que comer, había que alojarse, había que atender a muchas personas. Y Judas también recibían donaciones, donaciones de personas que se iban acercando al cristianismo. Todas a Judas. Hombre, Judas era el tesorero, el mayordomo. Judas era el mayordomo. Judas de mayordomo, vamos. En la unción en Betania, San Juan lo dice, Judas adopta el papel que hoy muchos de los que nos critican a los cofrades, incluso gente de dentro, son muy Judas. ¿Por qué? Ya te lo digo yo, que hay muchos tipos de Judas. Sí, hay muchos de... Sí. El gasto, Jesús, el gasto. Exacto. Y esto se le viene la mujer, viene aquella mujer, ¿no? Y entonces en la unción en Betania, carísimo. Además lo dice, un perfume carísimo. Y entonces viene Judas con la falsa moral de esto se le podía haber dado a los pobres, ¿no? Las cosas que nos dicen a nosotros, ¿no? Hay que ver lo que te ha gastado en el manto, pero no piensa la bordadora que tiene que comer y darle de comer al hijo. En eso no pensamos. Un restaurador, el carpintero. En la economía familiar y en esa labor de caridad que hacen también las hermandades dando trabajo, en eso no pensamos. Es esa manera... un 10%, ¿no? Muy anglicana de esta del siglo XIX, de la labor de caridad que hacemos las señoras de la alta alcurnia. No se trata de eso. Entonces, a lo que voy. Entonces, a Judas, San Juan se lo dice, que era un avaricioso y que era esto y que lo otro. Y además hay otra cosa que debemos de tener en cuenta. Hay un momento que nos tenemos que ir antes a la cena, en el cual, cuando Juan le está preguntando a Jesús quién va a ser el traidor,
¿quién va a ser el traidor? El Señor le dice, el que moje detrás de mí. Y entonces, cuando moja, dice Juan en el Evangelio, que esto es muy interesante, y entonces el demonio entró en él. Eso es. Eso es algo también. De hecho, hay una película muy interesante que se llama El exorcismo de Emily Rose, que yo se la recomiendo mucho a la gente. Cuando están realizando el sacerdote el exorcismo, hay uno de los demonios que se manifiesta y dice, yo fui el demonio que entró dentro de Judas. Es decir, también tenemos que ver en la película La Pasión también se ven cosas así, ¿no? Ese componente de lo demoníaco, ¿no? De lo demoníaco, como intenta eliminar al propio Hay un detalle muy Cristo. curioso, Jesús, y es que Judas es el único de los 12 que no es Galileo. Fíjate qué curioso. Él era de Queriot. Iscariote significaba de Queriot. Queriot es una población cercana a Hebrón. Estamos hablando de Judea, ¿no? Esto también pudo condicionarlo en su forma de ser, en su forma de pensar, de interpretar la misión, como bien ha dicho Aurora, ¿no? El pensar que era un líder político, un líder militar, y no lo fue. Entonces, esa desafección pudo conducir también precisamente a la traición. Es por despecho. O sea, Benito XVI lo habla esto tan bonito, ¿no? Y como que es tan indulgente que lo exculpa, ¿no? Le dice, Judas ha hecho esto por despecho, pero no solo por despecho, sino que Judas, el demonio ha entrado en él y, digamos, ha hecho que haga una operación que no es la que el Señor, que no es la que Judas quería. Judas quería poner al Señor contra las cuerdas. Efectivamente, Decía, esa era mi tú pregunta. eres el Mesías. ¿Cuál era el objetivo de Judas? Tú eres el Mesías. ¿Era el final de Cristo lo que él quería o quería, simplemente un castigo? Él quería un mesianismo político guerrero, como bien ha explicado Aurora y Antonio, y eso. Él quería un mesianismo a lo grande, a lo poderoso, no solo que expulsara a los romanos, sino que creara el reino de Dios en la tierra. Exacto. Eso que intentaron también los cruzados, ¿no? Y que nunca sale porque es con armas, y esto tiene que ser con corazones. Y entonces él intenta poner a Dios contra las cuerdas, a Jesús contra las cuerdas. Él sabe que puede, él sabe los milagros que ha hecho, él no es tonto, y él sabe, entonces él precipita la pasión, porque él no cree que acabe así. Cuando él ve que Cristo es el manso cordero que acepta la pasión y que en ese ajuste la ha puesto contra las cuerdas y Cristo no ha entrado en ese juego, entonces cuando él decide quitarse la vida, desgraciadamente. Eso es. Donde mejor se ve todo esto, que nosotros, quien mejor lo ha descrito, es en la ópera rock Jesucristo Superstar, Sí, señor. porque describe muy bien lo que es el pensamiento de Judas y después su desesperación cuando ve cómo van a matar a Por Jesús. cierto, que si los espectadores quieren ver Jesucristo Superstar, en los Padres Blancos, Colegio de los Padres Blancos, en Los Remedios, está representado todos los fines de semana de la Cuaresma. Va a haber un paso especial también el Viernes de Dolores. Mi escuela de teatro, donde yo me formé 5 años, y la verdad es que es muy recomendable. Yo lo interpreté con 17 años. Yo también, Qué Jesús. maravilla. Vale, Lo pregunta. interpreté, me tocó véanlo, por favor. Y me tocó el papedero de Antipas. Preguntas cortas antes de irnos a publicidad. ¿Judas quería que mataran a Jesucristo? Yo creo que Judas quería poner en un aprieto a Jesucristo para que demostrara verdaderamente hasta qué punto era un líder, hasta qué punto era un posible Mesías o rey de los judíos. Nada más, no creo que quisiera que lo asesinaran, puesto que posteriormente se va a arrepentir de lo que ha hecho al ver las consecuencias de su acto, ¿no? Vale, Si no, no se hubiera arrepentido. aquí estaríamos viendo dos errores. La túnica blanca de Jesucristo, de la que hablaremos posteriormente, y los bordados de Judas, ¿no? Bueno, la túnica blanca... si Eso lo hablamos atendemos luego, a la liturgia, sí, No, sí, nos lo referimos explicamos ahora luego. a los bordados de... A los de bordados, bueno, los bordados, a ver, esto entra dentro de una dinámica artística, podríamos decir, ¿no? Yo más que los bordados me detendría en el color. Es verdad que tradicionalmente el color de Judas ha sido el amarillo y tiene una explicación prácticamente científica, es muy interesante, ¿no? Porque la bilis, todo lo que eran los humores de los cuerpos, se relacionaban con el color amarillo. Era un color amarillo que además iba a verdoso. ¿Qué quiere decir? Que es una corrupción, es un color que se corrompe, el color amarillo. Esa es la razón por la que a Judas, en muchos pasos de Andalucía, lo encontramos vestido de amarillo. Aquí en este caso, en el caso del paso de la Hermandad de la Redención, bueno, pues ha tenido varios colores a lo largo de la historia. Ahora está en un color, digamos, más gris, ¿verdad? Un color más perla. Pero en este caso, la armonía artística que tiene el bordado es lo que hace que esté, en este caso, con una túnica más lujosa. El blanco llegará después. Eso el blanco, es que la túnica... tenemos que hablar luego, lo siento, es que me riñen. Sí, sí. Por esto. Es que me riñen. Entonces, los bordados... Vamos a ver, es que los son- bordados son sí. pero son para las personas sagradas. Eso es. Judas no lo No, es. Judas no debe Lo llevar lógico es que las personas sagradas vayan de bordado, ¿vale? Más Cristo que Dios, pero Judas no.
Vale, perfecto. Venga, pues en tan solo unos instantes seguimos hablando del prendimiento de Cristo aquí en 101. Abatel, JMT Iluminación Artística y Anticimex patrocinan este programa. Bien, aquí estamos emitiendo, os estamos regalando el primero de los 3 programas monográficos sobre la Pasión de Cristo. Antes de irnos a publicidad nos habíamos quedado analizando el beso de Judas, la redención y ahora pasamos a los panaderos dentro de la escenografía del prendimiento. Ahí lo están viendo en pantalla, esta obra de Antonio Castillo Lastruzzi en su conjunto. Vamos a ver, aquí yo creo que este misterio introduce ya una de las grandes dudas, como son esos 2 romanos que están plantados en el frontal del paso y que nos hacen preguntarnos si el prendimiento estuvo a cargo de judíos o también de romanos. ¿Había romanos en el momento del prendimiento Con tantas o no? Como dice nuestro Andrés Luque, no Claro, creo. ahora vamos a llegar Evidentemente. pero ahora vamos a llegar al uniforme de los judíos y de los romanos, ¿eh? Ahora vamos a llegar. Pero primero, la presencia. Sí. ¿Había o no había? Bueno, en el Evangelio de San Juan se menciona que había una cohorte y un tribuno. Lo que ocurre es que esto se ha interpretado de los padres de la Iglesia, de los teólogos y exégetas, como una exageración, ¿no? Porque una cohorte eran unos 600 soldados que más bien estarían presentes en el Monte de los Olivos controlando a las masas, ¿no? Sí que es cierto que la profecía nos dice que fueron todos, que se unieron todos para detener a Jesús. Y quizás esa es la razón por la que Juan, que es el evangelio último, es el evangelio en torno al 90 después de Cristo, el que quisiera destacar que estuvieran los romanos. ¿Por qué? Porque en los 3 evangelios anteriores quizás se le tenía miedo a la reacción de los romanos al escribir que habían estado presentes en la detención de Jesús. Se intenta culpabilizar a los judíos. Ojo, no al pueblo judío en bloque, sino a los líderes religiosos judíos. De ahí que el último evangelio, el cuarto, el evangelio de Juan, sí menciona a los romanos, mientras que los otros 3 solo te habla de escribas, de fariseos, de saduceos y probablemente de la guardia levítica del templo, que es, para que nos entendamos, la policía de la época, la que patrullaba dentro de lo que eran los alrededores de Jerusalén. Es que hay que tener en cuenta una cosa, Curro. Poncio Pilato es el gobernador romano de la provincia. Eso es, muy importante. Poncio Pilato está al servicio del Imperio Romano y del emperador Tiberio, al que quiere agradar toda su vida. Exacto. Su obsesión es agradar, romanizar a aquella gente que es muy hostil a romanizarse y le causa muchísimos quebraderos de cabeza lo que es el pueblo judío, la religión judía, Pilato. Estos romanos que vemos en los misterios son los hombres de Poncio Pilato. Ahora bien, Pilato no tenía una legión. Pilato tenía lo que llamábamos las tropas auxiliares, que era un grupo importante de personas y en el caso que hubiera ya una revuelta muy grande tendría que pedir refuerzos. La misión principal de estos romanos es mantener el orden público, patrullar, evitar altercados, evitar robos, evitar agresiones. Cuando han escuchado ese tumulto en Getsemaní, es muy probable que los romanos se asumen a ver qué ocurre allí, porque han llegado los guardias del templo, como dice Antonio, armados con sus bastones y armados con cuerdas, con sogas, con palos y con esas antorchas para iluminar. ¿Hay romanos en Getsemaní? Seguramente, pero pienso, y a mí me gustan mucho los romanos en ese sentido de Castillo Lastruzzi, que tienen un papel de verlas venir, un papel más pasivo, un papel más de a ver qué pasa aquí, a ver esta, lo voy a decir de una manera un poco, a ver esta movida judía en qué acaba. Bueno, tampoco entendían a los judíos, ¿no? Porque no hablaban el mismo idioma, ¿no? Pero hay mucho, esto es muy curioso, muchos de esos soldados romanos, que nosotros los vemos muy apolíneos, muy europeos, muchos eran chavales reclutados en la provincia, que algunos de ellos entendían perfectamente el idioma porque eran chavales de allí. El caso es que estos romanos... Había tantos chicos de aquí, de la Bética romana, claro, de allí sí. podría haber. Entonces estos chicos ven el tumulto, se acercan, están un poco a verlas venir, pero en el misterio de los panaderos hay un romano que se lleva como las manos a la cabeza. ¿Qué representa? Representa, decía el Evangelio, que se espantó. ¿Y se espantó por qué? Porque Jesús da un paso al frente, que es el gran mensaje del misterio de los panaderos, da un paso al frente para decir, yo soy, aquí estoy yo, a mí es al que venís a buscar y a mi gente no la toquéis. Para proteger a esta gente. Yo soy que para un judío era la prueba de palpable de que se estaba él mismo considerando el Hijo de Dios. Hecho, es la acusación, para los judíos por eso es un nombre que no se suele nombrar. De hecho, volvemos a Moisés. Cuando Moisés ve a Dios en la zarza ardiente, lo escucha, le dice, bueno, ¿y qué le tengo que decir a mi pueblo? Y entonces dice, yo soy el que soy.
Eso no es un acertijo del Señor. Eso lo que quiere decir, el verbo sum significa ser, estar, haber o existir. ¿Eso qué es? Yo soy el que existe de verdad. Ole, y la vida proviene de mí. Qué bueno. Así es. Y la vida proviene de mí. Yo Cuando soy los el judíos que vive. lo escuchaban, se tiran al suelo, ¿no? Ahí, este domingo pasado en el Evangelio, era una parte del Sermón del Monte, y por 6 veces dice, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¿no? Es decir, Jesús, igual que él usa como los profetas, siguiendo Zacarías, le gusta más la expresión, más que el Mesías, la del Hijo del Hombre, porque es el siervo sufriente de Isaías, y el cordero llevado al matadero. A Jesús, en cambio, usa mucho la fuerza, ¿no? Y como bien ha dicho Aurora, ese misterio de los panaderos, que es una representación de Castillo genial, ¿no? Y es ese galeón, ¿no? Es un galeón de valentía, ¿no? Jesús da un paso al frente y ahí es cuando Judas se da cuenta y dice, Eso es. no lo he conseguido. ¿Qué más está pasando contra las cuerdas? Claro, y no me ha claro. salido. ¿Qué más está pasando en esta escena? Porque ahí hay un cambio importante del propio Judas, ¿no? Que ya está arrepentido, que se da cuenta de la que ha liado, ¿no? Sí, se da cuenta de que efectivamente va a haber un hecho armado, un hecho peligroso, porque a Jesús, aunque no se ve en el paso, pero probablemente ya le escupen, ya le insultan, ya Eso hay es. palos, ya hay porras, algo que se va a reflejar durante todo el recorrido que va a hacer desde Gesemaní hasta la ciudad santa de Jerusalén, Vale. ciudad vieja. Va a pasar por el arroyo del Cedrón, como bien representa el paso de la Milagrosa, y por tanto Judas se da cuenta de que no va a ser un mero interrogatorio, un lugar donde Jesús va a demostrar su valía, sino va a ser algo muchísimo más violento. Vale. Y ese De romano hecho- que se espanta, perdón, ese romano que se espanta es porque él está percibiendo allí algo sobrenatural. Cuando Jesús se adelanta, él percibe que ese hombre no es uno más. Y tú engancha todo esto con ese centurión que al pie de la cruz dice verdaderamente era hijo de Dios. O sea, los romanos a veces, aun no siendo creyentes, sí son un pueblo muy supersticioso y muy abierto. Son muy a todo. religiosos. Sí, son religiosos y supersticiosos y abiertos a estos fenómenos. Y a él algo le sorprende y por eso se representa también Qué bien, qué bueno. espantado. De hecho, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta también. Nosotros hablamos de prendimiento, pero Jesús antes sí ha dicho una cosa, que Él es el que da su vida y Él es el que se entrega. O sea, es una cosa que nosotros debemos de tener bastante en cuenta. Es prendimiento, en este pero es aspecto. entregamiento. Exactamente, Claro, fíjate. exactamente. Es Jesús, y además Jesús lo anuncia, ¿eh? Yo doy mi vida Y voluntariamente. cuando él escucha la soldadesca, que el Evangelio lo refleja muy bien, parece que casi se escucha el chasqueo, ¿no?, sobre las hojas en el Evangelio. Cuando él escucha ruido, él da el paso frente. sí, sí. Claro, fíjate. Exacto. Es el valiente. Esa expresión que decimos mucho todavía en Sevilla, para el Santísimo de su divina majestad. Exacto. Y en la cara del Greco que pone hasta en el prendimiento, ¿no? Que Sí, está en la sí. sacristía de la Catedral de Toledo. Jesús está prendido completamente, pero está entregado, ¿no? Y es la majestad más grande de Dios que se entrega. Él da la vida. Que igual que tú habías dicho, Curro, antes, cuando él anuncia que va en 3 días va a morir y va a resucitar, por eso la Virgen sabía que Cristo iba a resucitar, y lo sabía, ¿no? La había dicho. Él lo dice con una majestad increíble, y por eso se quita de en medio, y lo hacía increíblemente, con una valentía y una fuerza Bien. que desprendía tremenda. ¿Qué más escenas se están viviendo en este plano que estamos viendo? Porque Castillo Lastrucci era un gran escenógrafo, eso es indudable, y también evidentemente esto se recoge de los evangelios, ¿no? Además de lo que estamos viendo del asombro de los romanos, de cómo los judíos están prendiendo a Jesucristo con las cuerdas y los palos, ¿qué más estamos viendo en este misterio en relación a los apóstoles, ¿no? Es Hemos hablado de interesante Judas ver- y ¿qué más? Hemos hablado de Judas y que yo siempre he pensado que Castillo probablemente tome ese gesto del alma caída de la Capilla Sixtina, eso es Qué bueno. una apreciación Mira, mía. ahí lo Por está. otro lado, estamos viendo también cómo los apóstoles, fíjate cómo ahí está Pedro a punto de empuñar la espada, que la va a sacar ya. Por otro lado, Juan, fíjate cómo se acerca totalmente a mirar qué es lo que está pasando por ahí. Santiago se está levantando en ese momento. Es decir, ese misterio es un prodigio, porque sobre todo es, como ha dicho Aurora, es como si fuera un auténtico fotograma. Tiene un carácter de instantánea enorme, porque es que es algo que se ha quedado, como si se hubiera quedado la escena parada en el tiempo y nosotros la pudiéramos. Vale, vamos a hablar ahora de los... Y las manos... Qué bueno. Vamos a hablar de esas manos, por ejemplo. Las manos son las del manso cordero,
En el retablo de los panaderos pone Ego sum panis, ¿no? Exacto. Yo soy el pan de vida, ¿no? Son las manos de Cristo que han consagrado, ¿no? Que han instituido la Eucaristía. Son las manos que en la cruz van a estar abiertas, sin eso tan bonito que decía López de Vega, que estás para esperar los pies clavados, ¿no? Es decir, las manos que nunca van a castigarnos, igual que las manos, decía Jesús en el juicio final, igual que las manos de Dios castigan a Adán y Eva, ahora son las manos de Dios que Abraham, cuando va a sacrificar esa manda a un ángel para que le pare la mano, ahora no van a parar. Bien. Son las manos que se entregan y son las manos del Cordero llevado al matadero. Igual que la redención, que también aparece. Completamente entregado y además completamente en ese momento con la humildad más grande, ¿no? Es decir, a Cristo no lo doblan, a Cristo tienen que matarlo, pero no lo parten. Y un personaje, Curro, que no debe pasarnos desapercibido, el olivo, ¿eh? El olivo es un personaje en sí mismo, ¿eh? Qué bueno. Igual que la antorcha, háblame de los dos. Igual que la antorcha. Primero uno y el luego olivo, otro. de momento, es el árbol mediterráneo por excelencia. Es un árbol milenario, es un árbol que da la vida, da el aceite que sirve para ungir también a los reyes. El olivo nos está también dando una situación geográfica de dónde estamos. Estamos todavía dentro del huerto, estamos ahí en esa finca y se está produciendo este hecho. El olivo está cobijando a los apóstoles, algunos adormilados, algunos como Juan, más tímidos, para la gente joven que nos está viendo. Vamos a reconocer a los apóstoles muy fácilmente en estos misterios. A San Pedro generalmente lo van a representar como un hombre más maduro, con barba, a veces calvo, y a San Juan siempre todo lo contrario, nos lo van a representar casi como un adolescente, como ese niño que es normal que esté un poco ahí asomándose detrás del olivo a ver qué está sucediendo y que tengan miedo. Y esa gente son a los que Jesús está protegiendo en ese acto. También, lo bonito que es que se introduzcan esclavos etíopes, ¿no? Sí. Castillo acierta mucho al meter diferentes razas, porque efectivamente el pueblo romano iba trayendo razas por todo el mundo, los iba moviendo de un lado a otro. Sí, lo vamos a comprobar posteriormente. Había muchos judíos también. Claro, Simón de Cirene, por ejemplo. Cirene era una colonia en el norte de África y estaba presente en Jerusalén en la Pascua. Hemos mencionado, pues en este caso, pues a unos esclavos que en este caso podrían pertenecer bien a la Guardia Judía. Claro, es que probablemente. Sí. Estos porque esos son los esclavos de la Milagrosa. Perdón, esa es la Guardia Judía de la Milagrosa, es la misma. Es que ahora vamos a llegar a todo eso. Sí, es la ahora vamos a Judía. Claro, pero el uniforme y además no una tiene nada que aportación ver. muy interesante. Pero que no tiene nada que ver el uniforme. Y con respecto a lo que ha dicho el olivo, yo me acuerdo la primera vez que fui a Tierra Santa teníamos una guía judía, Ronnie, me mandó un beso. Y a Ronnie era judía, pero ella decía que amaba a Jesús. Y ella decía, claro, pongámonos, aquello era almazara, no almazara. En los molinos antiguos, los capachos, el aceite, la aceituna se tritura, se machaca, lo que Cristo ha hecho por nuestros crímenes, lo que dice la profecía de Isaías, ¿no? Triturado, machacado por nuestros crímenes, lo que ha dicho muy bien Antonio. Las patadas y los golpes que ellos le van dando por el camino, Cristo casi no llega a la cruz. No solo por los romanos, sino por las patadas y los golpes que ya le había dado la saludadesca también judía. Y ahí en el molino judío, en esos capachos donde se va exprimiendo y sale el oro líquido, que después unge a reyes, como he dicho ahora, sacerdotes y a los profetas, ahí sale lo más bonito de Jesús, el alma de su entrega, ¿no? y de su visión. Ese olivo es una verdadera catequesis, ese paso es una joya. Y la antorcha, tú antes hacías alusión a ella, ¿no? Decías que prácticamente tenía vida propia, podría ser uno más de la escena. ¿Qué te refieres? Sí, la antorcha es iluminar dentro de esa oscuridad. La antorcha contribuye también a la identificación de Cristo, es un componente importante porque los que han entrado allí no saben muy bien a quién van a prender. El beso de Judas, y el contraste, ¿no? Se junta el beso con la antorcha y la antorcha es luz en medio de la oscuridad, pero no solo luz física, sino también creo que esa antorcha nos lleva al rostro de Jesús, a las potencias, que por eso las potencias tienen su papel siempre, porque esa antorcha, el reflejo de las potencias, en ese ambiente de oscuridad, creo que hace que la antorcha sea un protagonista más. Es un efecto teatral total, porque era un gran escenógrafo, como bien has comentado, Castillo Lastruzzi, lo demuestra en el Paso de Jesús de Antaná, lo demuestra en San Benito, lo demuestra en los panaderos. Claro. Jesús, bueno... Dime. Iba a decir Jesucristo. Se llama Jesús por Jesucristo. Exactamente. Bueno, pues sí. Jesús Romanov, vamos a ver, vamos a hablar de lo estético porque yo creo que esto también es importante. Hombre, claro. Los romanos que aquí estamos viendo no tienen absolutamente nada que ver
con los reales y con los que prendieron a Jesucristo. Vamos a hablar de esa estética, vamos a hablar de esas influencias de Rodríguez Ojeda y del uniforme de los romanos. Pero es que aquí no debemos de condenar este tipo de cosas. No, no, yo he preguntado. Pero déjame hablar. Aquí ocurre lo siguiente, vamos a ver. La historia del arte ha ido interpretando los personajes de la Pasión según su época propia, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vemos pintura, o incluso me voy a referir, por ejemplo, al magnífico paso que realiza Salzillo, ¿no? Pues el romano de Salzillo obedece más a algo propio del siglo XVIII, de esa idea que había en el siglo XVIII, que lo que había en ese momento, hace 2000 años. O sea, ¿qué quiero decir? No ha habido nunca una idea ni una intención de reproducir lo que tal cual fue lo que pasó hace 2000 años, sino que la idea es que la gente se entere. Es decir, ahí ya lo que nosotros tenemos claro que es pues que los romanos llevaban corazas, que llevaban cascos, que llevaban plumas, que para arriba y que para abajo. Bien, en el siglo XVII eso estaría plasmado probablemente como un soldado más próximo a como eran los de los tercios. Probablemente. Y en el siglo XX, cuando entramos a los historicismos y hemos pasado además por el tamiz de los románticos, pues se hace esa interpretación. Pero que eso no está mal, porque hay muchos críticos que te dicen que es que eso no era así. No, no era así, pero es que la historia del arte tampoco quiere eso. Esto es más una catequesis y algo didáctico que una reconstrucción. Para eso ya está Mel Gibson, que lo hace estupendamente. Fíjate, claro, lo hace estupendamente bien, pero es que... la Semana Santa no es una recreación historicista, no, claro, no. Es una catequesis plástica de fe. Eso no conlleva que si en algún paso, en alguna ciudad, alguna hermandad quiere poner un carácter más historicista, pues que bienvenido lo haga, sea. No pasa nada. No es lo propio de la tradición cristiana durante los siglos, sí, porque lo propio es la catequesis y que el pueblo se entere, como bien dice Jesús, de lo que está pasando, y que el pueblo se conmueva. ¿Cómo vestían los soldados romanos? Sí, claro. Pues te lo voy a decir muy llanamente, cada uno de su padre y de su madre. Porque muchas... Bueno, hay que partir de la base que todos estabais allí en aquella época. Pero hay, mira, hay relieves, hay restos arqueológicos que se encuentran. Entonces, por ejemplo, muchos compraban ropa de segunda mano, otros heredaban de su familia, y entonces cada uno se ponía muchas veces lo que encontraba. Las tropas auxiliares eran chavales reclutados en la provincia, a esa gente no se le iba a dar una vestimenta súper lujosa. Entonces puede ser que cada romano fuera de una manera. Ahora bien, ¿qué te quiere decir, como ha hecho Jesús o el Padre, como catequesis? Que eran gente militar, que eran gente de poder y que era gente diferente a los judíos, y por eso son todos altos, esbeltos, guapetones, y gente como muy hierática, y los judíos son, muchos de ellos feos, y son gente... Pero es un contraste. Un punto helenístico, que además se ve incluso en las capas, porque las capas de los panaderos, si te das cuenta, tienen una greca que recuerda al mundo helenístico que Jesús también conoció, porque en Séforis, donde la gran ciudad frente a Nazaret, donde probablemente San José estuvo trabajando, no solamente ya como carpintero, sino como tectón, como albañil, como constructor, había un gran componente helenístico. Eso es lo que nos hace que el color azul, que no es propio de la soldadesca romana, aparezca en este paso, dándonos ese punto internacional del mundo griego. Ojo, a otra cosa que voy a decir, ¿vale? Que esto Pepe Isidoro se quejaba mucho. ¿Cuánto aprendimos de él? Totalmente, ¿cuánto lo echamos de menos? Entonces, lo que tampoco podemos poner es a un soldado romano vestido como si fuera Augusto. Es decir, una coraza romana no debe de un soldado, a mí no me la puedes poner con esos relieves como los que vemos en el Augusto de Prima Porta. Como si fuera el Carlos V maravilloso que vemos en el Palacio Real, ¿no? El César, ¿no? Exactamente. Ni corona de laureles. Exactamente. El corona para el César. Exactamente. Es que muchas veces caemos en ciertas cosas que tú dices... Eso es. Todo esto sí, pero por aquí, pero no te flipes. Es decir, muchas veces cambiamos lo que hacían los maestros, lo que hacía Castillo, y ahora le queremos poner a un vulgar soldado romano, y cuando quiero decir vulgar, quiero decir del vulgo, ¿vale? Que era un soldado raso, ¿vale? Y lo queremos poner con una coraza propia de un emperador. Eso no. Por favor. Vamos a ver, la pregunta, ¿no? Yo creo que esta es la gran pregunta de la noche.
A ver, ¿los romanos llevaban plumas Sí. o cepillo? Ah, bueno, pluma te refieres. A ver, Claro, el vamos a aclarárselo a la audiencia. El casco, Cepillo rojo. El casco llevaba algún tipo o plumas. de plumas de ave, pero no de avestruz, porque es que el avestruz es un animal exótico, carísimo, de lujo, que no tiene lógica que se pongan plumas de avestruz. Las plumas más bien tipo cepillo. Eso es. Y también con ¿Rojo? rojo, pues sí, negro incluso, pero también con una función de que se les viera atrás, de que los que iban delante, los mandos de los centuriones, se les viera detrás o incluso cerrando. Entonces, sí, quizás las plumas que vemos en el Santo Entierro, Vale. las plumas que vemos en Amargura, Vale. las que hemos visto, no sé si la bofetada también, ¿no? Tienen esa pluma incluso más tipo en cepillo. Triana, Ahora- en Tres Caídas. Exacto, Tres Caídas. porque también se está volviendo. Pero vamos a Esto ver. es de Ojeda, ¿no? Pero ahora yo te voy Pero a que decir... no pasa nada porque pongamos Exacto. las plumas de avestruz, es que esto es Sí, una pero para que la religión. gente sepa de no es dónde ningún viene. pecado. No es ningún Claro, pecado. para Ninguna que la falta gente sepa iconográfica esto ni de dónde icono- viene, ¿no? Que Pero esto- mira, ahora nos vamos a situar, año 1900, Juan Manuel Rodríguez Eso, Ojeda, eso es lo que yo quería preguntarte. Barrio de la Macarena, Eso es. ¿vale? Entonces, aquí vamos a lucirnos, Eso es. y aquí vamos a darle a la gente del centro y a la nobleza y al propio rey de España, si viene, le vamos a dar las narices con nuestra Virgen y con nuestro misterio. ¿Qué son? ¿Muy caras las plumas de avestruces? Plumas de avestruces para Cara. nosotros. Es decir, nuestra Virgen va con corona de oro y es la única que la lleva, pero nuestros romanos llevan plumas de avestruces, porque eso no es otra cosa más que la muestra de ese orgullo del barrio macareño, de decir, aquí estamos otra vez. Claro, Y una cosa muy bonita, ¿no? Que Ay, qué tiene que ver con la me ha encantado, pasión. Que tiene que ver con la pasión. O sea, la gente que lleva al Señor y a la Virgen, y el Señor en la pasión, y la Virgen llorando, que vaya también con lágrimas, el Señor es el que ha dado la dignidad a este pueblo, con esta Exacto. sangre. Por eso el pueblo presume de él, por eso nos engalanamos en Semana Santa, por eso los dulces. Los judíos lo hacían con la Pascua los engrandecía. La Pascua era lo que daba sentido a su vida. La Pascua era el criterio hermenéutico de todo el año. Era el quicio. Pues, y a nosotros nos pasa lo mismo, por eso en Semana Santa hay quien dice, deberíais de ser más tristes, más sosegados, más calmaditos. Pues no, Qué aburrimiento. porque sus cicatrices nos han curado. Y este pueblo Sabemos le ha el dado final, le ha Antonio. dado la dignidad, este pueblo ha dado la dignidad, este que va con las manos atadas. Y para cerrar el tema este de las plumas, Rodríguez Ojeda, ¿de dónde saca la idea de este tipo de plumas de avestruz? Vamos a ver. Porque él también viajaba, ¿no? Y también conocía otras culturas, otras tradiciones. No, y que él lo coge de... Es una persona muy culta. Y aparte, Rodríguez Ojeda tenía grandes amistades, uno de sus grandes amigos era Muñoz y Pavón. Entonces, eso probablemente... mira, ¿Dónde lo ve? ¿Esto dónde lo ve? Eso no te lo sé decir. Eso si quieres, lo buscamos. Si estuviera aquí Andrés, seguro que te lo decía. Vale. A esa pregunta no te puedo contestar ahora, como algunas veces me pasa. Vale, perfecto. Curro, Pero tú no te preocupes, que lo Perdón, busco. es que me he acordado, Pablo Borrallo, Sí. le he escuchado yo decir También, que tiene, Pablo lo sabe todo. que tiene cierta inspiración operística. Sí. En los No te espectáculos extrañes. operísticos, ¿eh? Probablemente. También en el Y mundo no tan romano. operístico. También en el mundo romano había muchos animales exóticos. Los romanos iban por África, fueron los que introdujeron pues fieras salvajes en los circos. Todo esto está influenciado también por el mundo del cine. La ópera, el cine. La ópera de esa época, pensemos que es un género que desde el 19 ha revolucionado, desde Claro, Italia ha revolucionado claro. toda Europa, ¿no? Y por Muñoz y Pavón, que además era un gran escritor, todo se teatraliza mucho, ¿no? Incluso la propia vestimenta de Brea, es un invento de Muñoz y Pavón que realiza Juan Manuel. Pero el invento, el ideólogo de esa vestidura, pensá que en el siglo XIX hay un regreso muy historicista al Evangelio, Eso. en las representaciones, ¿no? Desde lo último del neoclásico, lo vemos en el Bon Jesús de Braga, que es una maravilla, Sí. las representaciones del Evangelio dejan paso al barroco e incluso las vestimentas neoclásicas, como ha hecho Jesús, y se va buscando una recreación historicista, Sí, ¿no? toda esa corriente pictórica también de la época italiana, que hay muchos excesos. Y esa es la ¿verdad? influencia probable. Excesos. Yo pienso que Ya esa es la salió el influencia. gordo, ya salió el gordo. Esa- Has dicho exceso. No dan ganas de coger, cuando vas al Bon Jesús, no dan ganas de coger todas esas capillas. Yo sacaba allí 20 pasos. Ahí los mejores misterios, Vale, vamos. hemos hablado Tienes antes- que ir al Bon Jesús. Vale. Currón, un viaje. Solo o acompañado.
Siempre acompañado. Rezáis arriba, consagráis al Señor, os quedáis en el hotel, que está muy bien al lado, con la iglesia, y rezáis. Y aparte, te voy a decir una cosa. Y además es patrimonio de la humanidad. El calvario que hay en el altar mayor, ¿cómo es el calvario? Una maravilla. Una maravilla. Es de las mejores cosas que yo he visto. Y además un sevillano cuando va allí, o un lucentino, o un choquero, cuando va por allí va diciendo, mira. Mira, confirmo la teoría de Antonio Puente Mayor, que hoy no vamos a salir del huerto de los olivos. Hoy no salimos de ese Vale, nos quedamos aquí. Es que estamos a gusto. Curro, un homenaje a Andrés Luque. Venga. Que yo digo que pluma de avestruz. Además, eso. Sí, pero que se vea el Cristo. ¿Vale? Exacto. Eso sí. Claro. Este año va a haber varios misterios, varias imágenes secundarias, varios romanos, que van a llevar menos plumas. Muy bien. Así que la influencia del Martínez Montañés del siglo XXI está haciendo efecto. ¿Vale? Jesús Romano. Mientras solo sea en los artes Del de los Pacheco, pasos, porque el ideólogo era Pacheco, del arte de la pintura. mientras lo de llevar menos plumas solo sea en los artes de los pasos, no hay problema. Perfecto, fantástico. Hemos hablado antes de los bordados de Judas. Sí. Vamos a hablar ahora de la túnica blanca, ¿verdad? Que vemos, por ejemplo, aquí en los Bordados, panaderos. no. Bordados para Judas, no. Eso no era es, ningún bordados santo. no. El sentido de la santidad, de la glorificación, de la transfiguración, del cielo en la tierra, ¿no? Claro, eso está claro. Y eso no le Yo entiendo que a lo mejor estéticamente se habrá hecho con mucho cariño. para que exista esa uniformidad de bordado entre el Cristo y los apóstoles. Pero los antiguos sabían muy bien esos que se llaman códigos en la pintura. Entonces es muy importante que el niño le pregunte al padre y a la madre, mamá, papá, ¿por qué Judas no va con el bordado? Porque no es santo. Sí. Vamos a ver, eso es como cuando te ves estos días de Cuaresma, como yo digo, a la Virgen vestida de brea y el San Juan al lado de fin de año con los bordados, como yo digo. Por favor, las cosas deben de ir, las cosas deben tener una consonancia. Y ahí quien debe de destacar son los personajes sacros. Juan Manuel Rodríguez Ojeda idea, no para esta imagen, sino para la anterior, que se encuentra en la parroquia del Juncal, idea una túnica bordada en oro, preciosa y magnífica. Con los colores propios de la pasión. Exactamente. La que vemos todavía en la calle Orfila, en el azulejo de... Y que de hecho algún año lo ha sacado. Eso, ¿no? vamos a hablar del uso incorrecto de la túnica blanca. Lo lógico es, la túnica blanca, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es 1, para Cristo niño, 2, para la transfiguración, 3, que ya hablaremos ahora de ella, si es que sí, llegamos. Ese maní, para la vestimenta de los locos, en el, a ver si te lo digo, delante de Herodes, y por último... Y después, de los reyes de Judá. Y de los Exacto. reyes. Y de los reyes de Judá. Y por de blanco solo iba el rey de Judá y el sumo sacerdote en la fiesta de Yom Kippur. Blanco. Exactamente. Y por último, después de la resurrección. En los momentos de Jesús adulto o de la pasión, Jesús adulto va, 1, túnica roja y mantolín azul, que en los países hermanos de Hispanoamérica lo siguen conservando, así como en Filipinas en muchas ocasiones, y en la pasión o es morado o es rojo, o en el caso del Nazareno puede ir de verde, por el leño verde, ¿vale? El blanco solo queda ceñido al momento de Herodes. Ramón de la Campa siempre dice que él piensa que lo de la túnica blanca es sobre todo por influencia del cine. Si nosotros empezamos a ver las primeras películas de Jesús... La de Franco Zeffirelli, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero si nos vamos al cine mudo, contemporáneo a Castillo, vamos a ver cómo siempre se suele representar a Jesús con túnica blanca. Tiene que ver con la luz, sobre todo porque las primeras películas son en blanco y negro, claro, viene del cine francés. Cuéntame más sobre la túnica blanca. Sí, bueno, la túnica blanca también hay que añadir que es la institución de la Eucaristía y también se acepta, por eso el paso de la Sagrada Cena se puede considerar correcto, ¿no? Porque lleva el mantolín rojo, pero va vestido de blanco. No es lo clásico. No es lo clásico, pero bueno. De hecho, el Señor de la Cena, en todas las fotografías antiguas, siempre lo vamos a ver de rojo y azul. Claro, pero lo del tema de tildar a las personas que lleven una túnica blanca como locos es algo más del siglo XIX. Sobre todo del siglo XIX. A lo mejor, pregunto, a lo mejor el uso de la túnica blanca en aquella época, en aquella fecha, era porque era lo propio de los senadores y fue algo a modo irónico, retórico, ¿no? En este caso... Para burlarse de él también con una túnica blanca como llevaban los grandes reyes, ¿no?
Sí, cuando Herodes, que ya comentaremos en el capítulo dedicado al palacio de Herodes, le coloca la túnica blanca, en este caso, volvemos al griego, al original dice este es lamprea, que significa túnica resplandeciente. Exacto. No se puede identificar si es blanca, si es dorada, normalmente se ha representado de color blanco, pero efectivamente era para recordar pues el color con el que se solía pues entronizar a los reyes, a los magistrados, etcétera. El color blanco es una cosa más del siglo XIX para referirse a los dementes, a los locos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta es una cosa bastante aceptada, que Jesús es despreciado por Herodes, o como dice mi compañera Aurora, más bien es al revés, Jesús el que desprecia a Herodes. Claro, es que siempre se dice Jesús antes del desprecio de Herodes. Vamos a situarnos. Herodes espera que Jesús le haga un espectáculo de magia, claro, que haga portentos, que haga allí una exhibición. Y Jesús no habla, no se digna en responderle, luego es Jesús el que lo desprecia. Pero cuidado con ese spoiler, cuidado con los spoilers, que a eso ya llegaremos en unos instantes. Pero la túnica blanca, realmente en puridad, debería aparecer en el misterio, como aparece de San Pablo y de amargura, no antes. Claro. Lo que pasa es que todas estas licencias es que nosotros las asumimos, las aceptamos y las amamos a veces y tienen siempre algún porqué, aunque no sea un porqué efectivamente litúrgico, pero como momento es en el que Herodes, decepcionado, dice, pues ahora lo vamos a vestir de blanco para mofarnos de él, tú no eres rey, pues aquí la túnica de los reyes. Eso es. Pues después de este consejo seguimos hablando del prendimiento de Cristo en el Huerto de los Olivos, aquí en 101. En cada espacio sagrado reside un alma, un testimonio de fe y arte que a menudo permanece oculto en las sombras esperando ser revelado. Nuestro trabajo es un arte, diseñar con la luz para realzar cada detalle y crear una atmósfera que invite al recogimiento y la admiración. Estamos aquí en directo en 101 y pasamos de el misterio del prendimiento de los panaderos al del dulce nombre de Bellavista, ¿verdad, Aurora? Tú querías hablar de él, antes ya lo hemos adelantado y hay otro fotograma, como tú bien decías, de esta secuencia del prendimiento. Claro, es que el misterio de Bellavista, por una parte, nos muestra efectivamente el momento en que Jesús es cautivado. Después, otro momento, el momento en que Pedro ha atacado a uno de esos hombres que han acudido a apresar a Jesús. Pedro ha actuado de una manera muy humana. Pedro lleva una espada porque se protege de los salteadores de caminos, que allí son bien peligrosos, y en ese momento ha reaccionado como un hombre iracundo ante un ataque a su maestro. El romano de Bellavista se vuelve ante ese gesto y claro, allí se está cometiendo un delito. Se está cometiendo un delito y eso un hombre que está patrullando por orden de Pilato puede detener a este agresor por alterar el orden público. ¿Qué pasa? La intervención de Jesús evita ese cambio de ruta porque habríamos ido al palacio de Pilato en vez del palacio de Anás y Caifás. Si el romano dice un delito aquí de sangre y te detengo. Jesús cura, que eso nos lo cuenta el evangelista Lucas, que es médico, y claro, tiene ese detalle de contar que Jesús repara con un hecho de nuevo milagroso este ataque. Y hay un detalle, Aurora, interesante que menciona de la oreja, y es que no fue un hecho casual que fuese la oreja. Que te mutilaran una oreja en aquella época significaba que esa persona quedaba deshonrada, y Malco probablemente era un sirviente del templo. Quiere decir que un mutilado no podía participar de las actividades del templo. Esa es la razón por la que Jesús probablemente hace su último milagro. Claro, y la otra gran escena de este misterio, que tenemos por tanto prendimiento, el tema de Malco, es a ese Judas ya arrepentido, con los ojos enrojecidos, que es para verlo bien. Yo se lo digo de nuevo a la gente joven, fijaros en el misterio de Bellavista, en ese Judas. Ese es el rostro, desde luego, del dolor, del arrepentimiento y esos ojos inyectados en sangre y ese escorzo, bueno, ese gesto violento. Entonces, este misterio pues nos tiene esas tres escenas, ¿no? Y creo que por eso también es importante. Todos estos misterios que están surgiendo de prendimiento tienen su porqué y tienen su sentido y no son siempre lo mismo. Aunque haya olivos en todo, no es lo mismo. Y por eso es importante, yo creo que cada uno nos fijemos. Aporta. Os decía que ese milagro es increíblemente una maravilla porque todos los milagros de Jesús son de necesidades que se le presentan. Y aquí Jesús está haciendo un milagro, un bien, está reintegrando en la vida, como bien ha dicho Antonio, a una persona que habría llevado chismes de Jesús. Decía esa oreja, Pedro sabía muy bien lo que cortaba, no solo estaba incapacitando, ¿no? Ya no vas a escuchar
maldades, ¿no? Y sin embargo Jesús no solo reintegra, sino que además hace un milagro a quien lo está hiriendo, a quien es sirviente, no de la bondad, sino de la corte, de la maldad. Claro, lo que pasa es que de Malco también vamos a volver a hablar luego, en cuestión de horas, cuando nos lo encontremos en la casa de Anás, cuando pues también habrá que analizar si fue una bofetada, si fue un empujón o un golpe que le practica Jesucristo. Ese Malco que vamos a ver en la bofetada es el mismo al que Pedro le corta la oreja, ¿verdad? ¿Algo que decir de Malco sin hacer spoiler de lo que vamos a ver luego en la bofetada? Bueno, como detalle curioso decir que llevaba un casco. Esto a veces se representa en algunas representaciones pictóricas, otras no. Yo vuelvo a citar el cuadro que nos representa plásticamente la Hermandad de la Milagrosa, porque creo que es muy acertado. Hemos hablado de historicismo, yo creo que uno de los pasos de misterio más historicistas que tenemos actualmente en Sevilla, más arqueológicos, puede ser de la Milagrosa. Ahí se representan a todos los que van a detener a Jesús con casco. Dicen que la espada pudo impactar en el casco y que al deslizarse impactó en la oreja, ¿no? Esa es la razón por la que Jesús probablemente pues a este hombre quiso repararle la mutilación. En el paso de la Milagrosa pues tenemos un atuendo que acertadamente José Antonio Navarro Arteaga supo beber en este caso pues de todos esos registros históricos y arqueológicos que en los últimos tiempos, en la tercera búsqueda del Jesús histórico, se están intentando encontrar y analizar, ¿no? Incluso no solamente ya en el misterio, sino en la propia procesión, pues tenemos elementos como el shofar, que sería el cuerno para llamar. Es verdad que tenemos en la historia de la Semana Santa de Sevilla trompeteros romanos, pero en este caso, ya que era una guardia judía, una guardia levítica, la guardia que protegía el templo y que además servía dentro de lo que eran las mansiones aristocráticas en el Monte Sión, estamos hablando de la casa de Anás y la casa de Caifás, pues por lo tanto usarían todos esos instrumentos, esa utilería propia del mundo judío. Bien, hay un detalle, Curro, que a mí me encanta, de la Milagrosa, que es un Cristo maravilloso, muy devocional, tiene mucha unción. Me encanta. Hay mucha gente que critica que haya hermandades que hagan aportaciones nuevas, como bien ha contado Antonio, ¿no? Y Aurora insistiendo mucho en Bellavista. A mí me encanta y es un signo de la vitalidad de nuestra Semana Santa y de la maravilla, ¿no? Cómo solamente no tienen derecho a inventar unos, sino como también una Sevilla de expansión y moderna sigue también recreando su pasión a una manera. Es una maravilla del éxito, que nos habla del éxito de la Semana Santa, de cómo también ellos quieren a Jesús y de cómo sigue viva y cómo no solo nos vale las maravillas que hizo Juan Manuel o Castillo o hizo Juan de Mesa o Montañés o Pacheco, sino que también hoy queremos seguir acercándonos a él. Entonces esto que hace la Milagrosa o hace Bellavista o Pinomontano o en Valdezorra o en las 3000 la bendición es una verdadera maravilla. Nosotros también queremos reinventar y también tienen derecho. Y qué diferentes los romanos de Navarro Arteaga, los romanos de Miñarro para el Cerro, de los romanos de Castillo Lastruzzi. Son romanos mucho más naturalistas, a veces más violentos, algunos están retratados de natural, de amigos de los propios escultores con nombre y apellido. Una aportación muy interesante. Es muy interesante y los romanos tienen otras vestimentas, estos escultores han investigado cómo visten estos romanos, los mezclan efectivamente con la Guardia Judía, porque es que la Guardia Judía tuvo el protagonismo absoluto en el prendimiento de Jesús. Y Pilato estaba enterado de que la Guardia Judía... Pues no lo sabemos, pero si estuvo enterado, desde luego, él no tuvo interés en que a ese hombre se lo llevaran. Luego esto fue una iniciativa judía por motivos religiosos. Efectivamente, claro, es que eso es muy importante. Y eso es importante, es el mensaje que da la Milagrosa con esa guardia judía. ¿Qué era el templo? El templo no pensemos que era una iglesia, el templo era un complejo enorme donde había actividad religiosa, actividad económica, que Jesús incide en lo de que el templo se está convirtiendo en un mercado. Porque tenían los impuestos de los Efectivamente, se pagaban impuestos por parte de los judíos al templo, los sacrificios. Actividad jurídica también, con el Sanedrín. Porque el Sanedrín, que al final era un senado propio, acababa juzgando muchos delitos. Los romanos había asuntos religiosos que a ellos no les interesaban. Entonces, si un hombre no respetaba el sabbat, o si la mujer cometía adulterio, esos eran asuntos que para los romanos en el ámbito judío no les interesaba. Y el templo era esa estructura que era la que vertebraba toda la vida. Incluso la pena de muerte la practicaban. Claro, no de una manera, pero de una solapada, pero la practicaban. Muy brevemente, Antoni, de forma muy esquemática, hablaba Aurora de esa religión, que era o no era la misma que la de Jesucristo.
Hombre, claro que era la misma. Claro. Pero con diferencias, ¿no? Bueno, porque tú puedes... ¿Cómo que es con decir, diferencias? tenéis... Burro. Hombre, evidente, es decir, Curro, los vamos judíos no reconocían a Jesucristo como Pero Mesías. vamos a ver, Curro. Un momentito. Jesús era un judío observante. Efectivamente. Muy observante. Era un maestro. Exactamente. Era un maestro. Lo que pasa es que Jesús se autoproclama como el Hijo de Dios. Claro. Que es la pregunta, que ahora vamos a ese paso, ¿no? Entonces, la religión es la misma, lo que pasa que hay un momento, ¿te acuerdas? En el programa anterior, pasado hace un año, el problema de los saduceos es que eran un partido político, una casta, ¿no? Eran un grupo de judíos y muy probablemente fueran casi personas, muchas de ellas diríamos que eran ateas. Que a veces también nos puede pasar. Podemos usar a Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Eran muy ricos. Con esto que había hablado muy bien Aurora del comercio, de las especias, de los impuestos. Era toda una vida montada a costa de Dios, pero sin tener a Dios en el corazón. De hecho, que dice Caifás, conviene que muera un hombre para que no muera un pueblo entero. ¿Por qué? Y eso se ve muy bien en Jesucristo Superstar, de nuevo, porque realmente ese estamento del Sanedrín lo que no quieren son enfrentamientos con los romanos. ¿Por qué? Ahí es a donde yo voy. Y voy a repetir una cosa que la comenté en algún programa anterior. Los romanos eran politeístas. Y entonces, los romanos, a ellos les daba igual a quién adorarás tú. Es más, se ponía en Roma de moda el culto a Isis, que era una diosa egipcia, y ahí no había problema ninguno. De hecho, en Grecia existía el templo al dios desconocido. ¿Por qué? Porque tanto los griegos como los romanos eran muy miedosos de que algún dios se quedara sin culto. ¿Por qué? Porque eso significaba que podía caer la cólera divina sobre el pueblo. ¿Qué significaba caer la cólera divina? Epidemia, sequía, inundaciones. De hecho, una de las cosas, siempre se dice, los romanos atribuyeron la destrucción de Pompeya a que no se había terminado la restauración de los templos, etcétera, etcétera. Entonces, los judíos no eran politeístas, no son politeístas, pero habían llegado a un acuerdo curioso con los romanos, que es el siguiente: nosotros no vamos a dar ningún tipo de sacrificio a vuestros dioses, nosotros no vamos a reconocer al emperador como un dios, pero vamos a rezar a nuestro Dios por el bien de Roma, por el bien del emperador y por el bien del imperio. Por eso se respetaban. Y van a recaudar impuestos también, porque Exacto. no olvidemos que a Jesús le acusan de no pagar impuestos, le hacen la famosa pregunta, ¿no? De ¿hay que dar limosna? ¿No hay que dar tributo? ¿No hay que dar? El tributo de la y moneda. la famosa historia del al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había un statu quo entre el Sanedrín, que como muy bien ha dicho Aurora, era una especie de senado judío, y las autoridades romanas. Y no podía haber nada que rompiera ese statu quo. Y Caifás, Anás y todos estos empiezan a ver a Jesús como alguien que puede romper ese statu quo. Claro, pero Jesucristo revoluciona los valores de esa religión judía, ¿no? Es un revolucionario, ¿no? Introduce nuevos valores. Yo no lo llamaría no solo nuevos revolucionario. valores. ¿No crees que Jesucristo fue un revolucionario? Jesucristo ha venido a descubrirnos el gran misterio desde la creación del mundo, ¿no? Y que el gran misterio abierto, ¿no? Que Dios es Trinidad, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu, y que Él es el Hijo, que Él es el que con el Padre crea y que es el Espíritu Santo el que nos acompaña. Y ha venido a Jesús, tiene unos valores propios, que es a lo que tú te refieres, que claro, evidentemente Jesús también es legislador, es el nuevo Moisés, ¿eh? Y entonces Él es el legislador que dice: habéis oído que se dijo a vuestros padres, pero yo os digo, que es el amor a los enemigos, que es el perdón, la compasión. La palabra perdón, tal y como lo entendemos, es Cristo el que habla. De hecho, Gandhi, que nunca llegó a convertirse, pero decía: nunca nadie ni ha hablado ni habla como Jesús. Bien. Esto que ha dicho Jesús no lo ha dicho nadie. Evidentemente Jesús viene con una radicalidad nueva, claro. Pero al mismo tiempo Jesús es el Mesías esperado por el pueblo. Y todo lo que hay en el Nuevo Testamento es una prefiguración, ¿eh? Es una historia que tiene que cumplirse. De hecho, Él no deja de cumplir ni una sola de las más pequeñas, dice Él, eso de la profecía. De hecho lo ve, y esto pasó para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y yo repito en eso: Jesús era un judío observante,
No vayas a meter la pata como uno de los community managers del Museo Nacional de Escultura. Museo Nacional de Escultura, estamos hablando, ¿eh? No cualquier cosa de Valladolid, que te dice que Cristo era cristiano. Y ahora tú te quedas con las patas colgando. Claro, ahora tú te quedas con las patas colgando cuando una persona te está diciendo, una persona de una institución como el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, te está diciendo que Cristo era cristiano. Jesús Romanov, formación. Entonces, por favor, Jesús era un judío observante. Sus padres también, de hecho, hace poquito que hemos celebrado la fiesta de la Candelaria. La Candelaria dice la ley que hay que presentar al unigénito, al hijo, perdón, al unigénito, al primogénito. Que ha sido circuncidado. Sí, pero no dice que tenga que ser en el templo. Y sin embargo, los padres de Jesús iban a las 4 peregrinaciones que anualmente iban al templo. Es decir, María y José, María además, por tradiciones de la familia sacerdotal, de la familia, vienen de los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, toda la casta sacerdotal. De hecho, es muy curioso, en esa tumba de Asalón pone después tumba de Zacarías, Martí, que fue el padre de Juan. Pues de esa casta viene la Virgen, criada en el templo. Frente a Getsemaní, esas escaleras son las que ha subido la Virgen cuando se ha criado en el templo, que era la niña que no miraba atrás. Y San José es de la familia del rey David, no nos olvidemos. Él es el que hace posible que Cristo sea el cachorro del león de Judá. La misma formación de Jesús, y al mismo tiempo criado también en el templo. Claro, es que Jesús probablemente tuvo una formación farisea. Esto es una cosa que se ha discutido mucho en los historiadores de la Iglesia, ¿no? Porque son dos ramas. Fariseo y saduceo se ponen de acuerdo para juzgar a Jesús, pero probablemente en la casa del libro, frente a la sinagoga, en la misma Nazaret, esa formación que él recibe como rabí puede ser de tendencia farisea. Bien, vamos a ir terminando ya. Jesús Romanov. Dígame usted. ¿Qué le dirías a todos aquellos que piensan que Jesucristo era cristiano? ¿Qué les dirías tú? Oh, Dios mío de mi alma, chiquillo. Vamos a ver. ¿Qué les dirías tú? Lo he dicho, vuelvo a decir, lo primero que lean. Eso es. Y que se formen. Porque es que lo que no podemos hacer son varias cosas. Uno, el presentismo histórico, ¿vale? ¿Qué quiere decir el presentismo histórico? Hablar con valores actuales de lo ocurrido en el pasado. Entonces, hace falta una formación enorme. Y voy a decir una cosa. En una sociedad cada vez más secularizada, donde la gente sabe cada vez menos, resulta que nuestras hermandades y el poner los pasos en la calle están haciendo muchas cosas para que la gente se forme. Bien. Brevemente, aquí en el caso de Pino Montano también hay una variación, y es que vemos a San Marcos, ¿no? Que representa a ese joven de la sábana, ¿no? San Marcos es una de las vocaciones de la propia hermandad. Y entonces es un suceso muy curioso que solo narra el evangelista Marcos. Supuestamente el romano tira de la sábana de un chico joven que está allí tumbado en el Monte del Olivo, y el chico huye semidesnudo. Como dice Antonio muchas veces, puede ser que huya en paños menores, una especie de camisola o así. ¿Qué es el evangelista San Marcos? Podemos creer que si tenía relación con los dueños de la casa fuera él. El caso es que es otro momento del prendimiento. Aquí ya Jesús está echando a andar. Efectivamente, ya el prendimiento está camino de la casa de Anás. Ya es cautivo, ya es cautivo. Esa mano es increíble. Porque la soldadesca empuja, pero Cristo va por delante, ¿no? Que hemos insistido mucho en eso. Sí, ahora. Y claro, es otro nuevo fotograma, otra nueva aportación. De nuevo tenemos romanos de nuevo vestidos de otra forma, tenemos a estos judíos que van con esos arneses. Se habla muchas veces de la palabra sayón. Sayón a veces lo identificamos con judío, pero sayón en realidad son los verdugos. Sayones son las personas que ejecutan, y es un término yo creo que más bien propio de la Edad Media. Pero bueno, se le dice sayones, y a veces cuando vemos a muchos en momentos muy duros de la pasión de Jesús, tendemos a identificar que esos son todos judíos, como si exculpáramos a los romanos, pero no olvidemos, los romanos son duros, son crueles, aunque precisamente en los prendimientos su misión es más pasiva. Y aquí, vuelvo a decir, han tomado las riendas la guardia del templo. Bien, mientras vemos imágenes del misterio del Puente Cedrón, quiero cerrar el prendimiento con varias preguntas muy rápidas, Antonio. Entonces, hemos quedado que al principio Jesucristo va al Monte de los Olivos con sus 3 apóstoles, de los que ya hemos hablado. Bien, luego se incorpora el resto, participan en ese conflicto, ¿verdad? Con los romanos y los judíos, ya están todos los apóstoles, entiendo que es así, y una vez que prenden a Jesús, ¿a dónde van? Bueno, pues se supone que ¿Qué fue de ellos? Porque desaparecen en todo lo que van a ver en pantalla. No lo sabemos según los relatos evangélicos, entendemos que se dispersan y que no van a estar presentes luego hasta mucho después, ¿no? Exceptuando a Juan. Juan es el único. Pedro acude a la casa de Anás, a la casa de Caifás, que podríamos explicar que era una casa común, con un patio, con un atrio. Y
probablemente pues Juan también estuvo cerca y fue además el que va a buscar a la Virgen María, ¿no? Para tenerla al pie de la cruz. Las mujeres se quedan en el cenáculo y no ven nada de lo que hemos descrito, ¿no? Están en la ciudad vieja de Jerusalén, efectivamente, y van a intervenir mucho después. Bien, qué rápido ha respondido. Van por un camino tortuoso. Vale. Sí. Y le van dando muchas, quizás pedradas, golpes. Y a Cristo le cuesta mucho llegar. Y en esa noche allí todavía se ve, con unas excavaciones que se hicieron a finales del siglo XIX, principios del XX, la actual casa donde ahora mismo se piensa que pudo ser la casa de Caifás. Eso es horrible. Hay un pozo tremendo donde Cristo estuvo preso. Yo cuando voy con los grupos, es de los sitios que más le sorprende a todo el mundo, ¿no? Es un sitio Cristo espantoso. estuvo que la gente no se lo espera, ¿no? Cuando vemos al Señor cautivo, el Señor estuvo colgado en esa noche, estuvo colgado, como está el cubo de un pozo, ¿no? El Señor tuvo que llegar muy mareado a los interrogatorios y estuvo colgado, ¿no? Las manos del mundo atadas, ¿no? Por eso decía Santa Teresa, me habían dicho muchas veces que considerara este pasaje, ¿no? Y ella decía, y resulta que volví otra vez a la oración considerando, ¿no? Esas manos atadas de Cristo, que son las manos creadoras, ¿no? Esas que pintaba Miguel Ángel, ahí están atadas y está colgado en un pozo, ¿no? Para ubicarnos sería la casa de Caifás, que tenía unas galerías subterráneas, probablemente era una antigua cisterna y efectivamente, como ha dicho el padre Antonio, se le tuvo que descender con unas cuerdas. Bien, estamos hablando ahora del misterio de Jesús en el puente de Cedrón. Jesús Romanov, ¿qué referencia tenemos de ese itinerario que pasa por este emblema? Se habla del torrente Cedrón. Efectivamente, eso es. Se habla del torrente Cedrón, esto es lo que aparece en los evangelios. Eso es. Y lógicamente, pues lo que esta referencia se toma para la Semana Santa Sevilla de la Semana Santa de Málaga, donde hay una hermandad que es la hermandad de la Puente del Cedrón, y que por cierto su misterio barroco, porque el Cristo actual es de Miñarro, pero el misterio barroco, el puente era de plata, porque el puente precisamente hacía de peana, era de una belleza enorme, ¿no? Ese paso en esa configuración barroca. Entonces, claro, si se habla de un torrente Cedrón y que pasan por el puente Cedrón, lo lógico es que hubiera un puente, por lo tanto, de ahí es la historia. Es un camino que ahora no es muy transitable, porque hay un cementerio. Recordemos que los judíos tienen derecho a enterramiento por el propio Estado. Cuando te mueres, aquí pagamos el seguro, y ellos no. Ellos, cuando te mueres, el Estado es el que se hace cargo de tu sepultura. Entonces no se puede pasar. Pero un sendero no muy largo, no es un sendero excesivo. Tiene pocos kilómetros, tiene muy pocos. Y una escena de violencia grande en el puente del Cedrón. Sí. La beata Ana Catarina Emmerich, que tiene unas visiones profundísimas y con mucho detalle, narra cómo a Jesús lo arrojan por el puente Cedrón. En la Pasión de Cristo. En la Pasión de Mel Gibson, que es muy dura de ver, pero es que realmente es la que nos da ¿Y la qué pasó? dimensión. ¿Qué sucedió? Pues que como el río no estaría en su crecida, realmente el río estaba bastante seco, entonces lo tiran por el puente y cae en un terreno pedregoso. Fijaros las magulladuras. Luego lo vuelven otra vez a subir, pero Jesús llega a casa de Anás en un estado ya maltrecho. De hecho, hay una tradición, eso es la Casa Hermandad de la Bofetá esta, del Señor atado, creo recordar que es en un árbol, esperando a entrar en la casa de Anás. O sea que los maltratos fueron continuos. Sí, lo cierto es que aquí estamos viendo a la Guardia Judía perfectamente uniformada, ¿no? Algo que dista bastante con las representaciones anteriores que hemos visto, donde las prendas eran plurales, completamente heterogéneas y diferentes entre ellas. Entonces, la Guardia Judía que aparece en los misterios anteriores, con esas prendas que hemos visto anteriormente, no tiene nada que ver con esta. ¿Cuáles eran los ropajes que utilizaron? ¿Los de Arteaga o los que aparecen en Bellavista, Los Panaderos o Pino Montano? Probablemente por el estilo orientalizante que vemos en el Paso de la Milagrosa, esto sería más cercano a la realidad, ¿no? Eso es, ¿no? Por el tipo de armadura, que no eran de unos grandes materiales, esas corazas que antes ha mencionado Jesús Romanov, ¿no? Que muchas veces vestimos a los romanos con unos grandes excesos, como si fueran emperadores. Excesos. Esto sería, evidentemente, pues una coraza muchísimo más del uso, que no eran metales nobles,
mucho uso de la cuerda, mucho uso del cuero y probablemente es lo más cercano a lo que pudo ser. Y palos que no espadas, porque los romanos tienen, bueno, mucho... El jus gladi. Sí. Claro, el jus gladi es el derecho a ejecutar a alguien a la pena de muerte. Entonces, es solo Poncio Pilato quien puede ordenar pena de muerte. Y para evitar, bueno, pues ese tipo de desmanes no llevan espada. Ahora bien, es que vemos muchas veces lapidaciones... Que lo usa San Pablo, por ser ciudadano romano, para que no lo crucifiquen, que era un horror para... Claro, pero vemos muchas veces lapidaciones, y con las lapidaciones prácticamente se mata a las personas. Sí. Eso es que los romanos miran hacia otro lado, pero realmente las lapidaciones deben ser un castigo, un escarmiento, pero no deberían ser para matar. Y desde luego la cruz nunca... O sea, el Sanedrín nunca puede condenar a la cruz y por eso hay que recurrir a los romanos. Déjame... En 30 segundos me lo cuentas. Muy bien. Gracias a nuestro consejo de nuestros amigos de Anticimes, que terminan con cualquier tipo de plaga que haya en las iglesias, en los templos y en los archivos y almacenes donde ustedes pues guarden sus imágenes, su patrimonio y sus andas procesionales. Anticimex, los amigos que terminan con todo tipo de plagas, hasta con las de Judas. Anticimex. Las plagas y en especial las termitas y la carcoma pueden ocasionar grandes daños en estructuras de madera, mobiliario y obras de arte. En Anticimex tenemos más de 85 años de experiencia en tratamientos de madera, 100% efectivos y sin tóxicos para acabar con todo tipo de plagas. Protege tu hogar, protege tu negocio, protege tu patrimonio con Anticimex Andalucía. Solicita una inspección gratuita con nuestros especialistas. Anticimex. Aquí seguimos, en 101 y en el cielo. Es que ya ven. Tendríamos que tener aquí unas pastitas. Estamos en directo, ¿eh? ¿Que estamos en directo? Pero deberíamos de tener, estamos ya revelándonos un poquito también nosotros. Totalmente. Pero tenemos que tener aquí un tapeíto, porque pues a ver si nuestros intermedios son interesantísimos, se anima. Por cierto, volviendo a las colas de la Milagrosa, aparece un perro, aparece un romano a caballo que también acompañan a esa guardia judía. Brevemente, ¿cómo podemos describir este misterio? Bueno, yo me gustaría decir del perro que es una figura que me encanta. Yo que he hecho literatura infantil de Semana Santa, que he escrito tantos cuentos para los niños, yo creo que es uno de los animales que ha aportado Navarro Arteaga a la Semana Santa de Sevilla. No teníamos perro. Y este perro representa un poco a la jauría, ¿no? La palabra es jauría, la que viene a detener a Jesús junto a todos estos guardias levíticos, a esta policía del templo, y un poco como esas antorchas, esos palos que ha mencionado Aurora López Hueto. Y yo creo que el perro representa todo eso muy bien. Y también es un elemento que nos permite unir la Semana Santa barroca, que comentaba Jesús Romano, la tradición que tenemos del Concilio de Trento, con los tiempos actuales, ¿verdad? Es un animal que nunca veríamos, por ejemplo, en un país musulmán, estrictamente, ¿no? Con lo cual es un detalle simpático. Es un detalle muy simpático. Eso es también el niño, ¿verdad? El niño, efectivamente. Que nos representa a todos los jóvenes como yo, por ejemplo. Eso es. Las nuevas generaciones que se reflejan en las hermandades de víspera, que yo también rompo una lanza a favor de las vísperas, Curro, porque como dijo el Papa San Juan Pablo II, hay que aceptar y valorar lo que hacen las hermandades. También tenemos a un miembro del Sanedrín que aparece y está presente en el misterio de Pino Montano y se repite en este, ¿verdad? Efectivamente, el Sanedrín estuvo representado durante toda la pasión, todo momento. Miembro del Sanedrín. Y en este caso, pues nos va a conectar con las escenas. Pero no es ni Anás ni Caifás el que aparece. Se entiende que no, que era un Sanedrín. Y también los romanos que acompañan a Jesucristo para que todo se desarrolle. Para ir controlando un poco por toda esa turba. Perfecto, Antonio, gracias. Eres un crack. Un placer. Aurora, ¿qué te digo? Otra crack. Bueno. Nos vemos en la segunda entrega. Claro, ¿vale? que sí. Gracias. Y el libro me lo enseñas el próximo día. Por supuesto. ¿Vale? Romero Padilla, gracias como siempre. Nos vemos esta cuaresma. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias. Qué maravilla. Santa Cuaresma, por favor. Santa Cuaresma. Santa Muy bien, Cuaresma, lo apuntamos. Y que la vivamos con mucha alegría y que, por favor, con alegría todos vayamos estos días a imponernos la ceniza y a vivir Eso es. Romanov, nos vemos este domingo hablando de Juan de Mesa y Juan Martínez Montañés. Si Dios Vale, quiere. te hemos dado una oportunidad para que estés presente de nuevo en la segunda parte. Y que vaya a decir que no es mentira, que al fin hemos logrado salir de Getsemaní. Efectivamente, hemos salido de Getsemaní, del Huerto de los Olivos, y el próximo día pues hablaremos de los juicios de Jesucristo. Por tanto, en vez de 3 serán 4 los programas que haremos esta cuaresma y antes de Semana Santa sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Aquí se están descojonando. Si es que llegamos. Si es que llegamos. Si es que llegamos. Y también tenemos que llegar el próximo 5 de marzo a partir de las 8 de la tarde al espectáculo Credo de los cantores de Hispalis en el Cartuja Center. Este domingo va a estar nuestra compañera Fátima Rodríguez con todos los integrantes de este grupo histórico y sevillano que vuelven a los escenarios con esta función, y este domingo sabremos mucho más de Credo. Y hasta entonces, como siempre les digo,
tengan siempre la esperanza de la Macarena, Por de supuesto. Triana y la amabilidad de ser felices. Buenas noches. Arriba. Arriba, ahora hay que Ay, subir. arriba, que Abatel, JMT Iluminación Artística y Anticimex patrocinan este programa.